una excesiva regulación que se dé a la entrada de las empresas puede generar varios problemas en la entrada de las empresas, en la tasa de entrada de empresas, y luego pues claramente puede tener algún tipo de influencia en otros outcomes que se pueden analizar luego. El principal problema de esta literatura es que ha sucedido que se han evaluado o se ha hecho análisis a nivel de varios países al mismo tiempo. Y al analizar varios países al mismo tiempo, esto evita o genera que no podamos encontrar evidencia causal, ¿sí? Porque las políticas de reducción de trámites burocráticos pudieron haberse dado en momentos diferentes del tiempo en diferentes países y con claramente objetivos diferentes. Entonces, no es hasta el paper de Brun en el BES donde se evalúa una política en México de disminución de trámites burocráticos y transición de informales a formales, y lo hace tomando evidencia causal, haciendo un muestra de diferencias y indiferencias. Bien, entonces, como les decía, la evidencia o los excesivos trámites burocráticos se dan básicamente por tener varios procedimientos que son innecesarios en el proceso de creación. Esto incluye costos no monetarios que pueden estar asociados, algo que mencionaba acá Cristina ayer, que pueden impedir o que pueden básicamente ser una barrera para la creación de empresas. Pero adicionalmente también hay costos monetarios que impiden o generan algún tipo de impedimento para que las empresas comiencen a tener incentivos para ser formales, ¿sí? Por lo tanto, una de las ideas principales cuando se busca reducir estos trámites burocráticos es justamente reducir costos monetarios y costos no monetarios, y esto puede ayudar a la formalización de las empresas. Yo puntualmente en este documento no analizo formalización porque no tenemos una base de datos que permita ver la transición. Hago algún tipo de ajuste, no lo voy a presentar acá porque fue una justamente crítica de un revisor, no lo voy a presentar porque no es un ajuste claramente de informal a formal, ¿sí? Luego les puedo contar cómo va este asunto. Entonces, aquí un poco de la motivación también. Estos son recortes de diarios en Ecuador. Uno es análisis semanal y otro es primicias, dos medios digitales bastante famosos en el país, donde básicamente muestran cómo es complejo, difícil, demorado abrir empresas en Ecuador, ¿sí? Esto es una foto del servicio de ventas internas, por ejemplo, durante el inicio del COVID, y bueno, también hay una foto similar para las colas que se tienen que hacer para crear empresas, para hacer algún trámite, para modificar la razón social, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiar Ecuador? Ecuador es particularmente importante dentro de este contexto, porque según el Ease of Doing Business del 2020, Ecuador está rankeado en el puesto 129 de 190 economías dentro del reporte total, ¿verdad? Y dentro del score de empezar a crear empresas, está rankeado en el puesto 177, ¿sí? Entonces, el 18 de mayo se da una política que tiene que ver con la creación de un nuevo tipo de sociedad, que se llama sociedades por acciones simplificadas, que en Colombia, en Uruguay, en algunos países existe, ¿verdad? Esta reforma disminuye o busca disminuir el tiempo de creación de empresas y elimina ciertas barreras que están asociadas a los costos no monetarios. Primero, el tiempo de creación de empresas, también el monto con la que se debe aperturar la empresa, es decir, disminuye el capital mínimo requerido para crear la empresa, y también disminuye otro tipo de costos monetarios, como por ejemplo el no tener que pagarle al registrador mercantil, el no tener que ir a gastar en un abogado, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, la pregunta de investigación que nos hacemos acá es si esta reforma tuvo algún tipo de impacto en la creación de empresas. Esa es la pregunta principal. Y luego exploramos dos mecanismos que pudieron haber ayudado a que haya o no haya efecto de la reforma. El primer mecanismo es el tiempo de creación de empresas. Como les había mencionado, la reducción de trámites, uno de los objetivos de la implementación de la política era disminuir el tiempo de creación de empresas.
¿sí? Entonces, exploramos si efectivamente hubo una reducción después de la política en la creación de empresas, una reducción de tiempo. Y por otro lado, si el hecho de tener un capital mínimo requerido, disminuir la barrera de capital mínimo requerido, que era de $400 en el país, en Ecuador, y luego pasó a $1, ¿sí? Si esto aumentó la probabilidad de crear empresas bajo este esquema. Bien. Bueno, y esta es la última pregunta que les decía que no la voy a explorar, que tiene que ver con la transición de formal a informal. No la voy a presentar ahora, luego lo podemos comentar en el café. Bien, la literatura reciente, lo que les comentaba, se ha encontrado evidencia no causal, porque se hacen o se han hecho análisis de varios países al mismo tiempo. Y bueno, esto empieza con la literatura de Soto, que ya la mencionaban varios de ustedes, de Yanko, Clapper, Pisnan. Varios de estos autores han analizado este tipo de disminución de trámites burocráticos, pero haciendo análisis de varios países al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que se encuentra es que una excesiva regulación puede tener efectos negativos en la creación de empresas. La literatura causal empezó a través del paper de Brum. ¿Por qué dice, por ejemplo, el paper Clapper que no hay causalidad? Hacen un diff con industrias y con países, incluso hacen variables instrumentales. Básicamente, tú metes todos los países. Lo que hace Clapper en ese documento es meter todos los países y asumir una misma fecha de la política, por así decir. Entonces, claramente esto no es correcto, porque las políticas de dinamización, es decir, el momento en el que se aplica una política para reducir trámites burocráticos para poder impulsar la creación de empresas no es la misma en ningún país. El asumir que la fecha se dio un mismo año sin haber tomado esta diferencia puede generar sesgo, ¿sí? De hecho, eso es una de las críticas del paper de Brum, ¿sí? Y del paper de Monteiro y Azucao en un mismo documento que lo hace Rocha, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, pasó algo similar. El hecho de que no hayas tomado la fecha correcta de la implementación de la política también puede generar algún tipo de sesgo y generar que la relación no sea causal, o tenga algún tipo de sesgo, etc. Bien, entonces, esta es la literatura causal. Empieza con el paper de Brum para México y bueno, como ven, hay alguna evidencia para varios países en vías de desarrollo. Y más se ha evaluado también para algunos países desarrollados como Portugal, el paper de Amici también, que es paritario. Bien, esta evidencia ha encontrado evidencia no tan contundente, ¿sí? Algunos países efectivamente han encontrado que hay un efecto positivo, pero hay otros autores que han encontrado que no hay efectos significativos. Bien, la contribución de este documento es que a pesar de que existe evidencia causal, sobre todo la última que veíamos, esta evidencia causal no ha sido concluyente, ¿sí? Y la evidencia en economías en vías de desarrollo está un poco escasa. Entonces nuestro enfoque va a cubrir este gap en la literatura, ¿sí? Algo importante también que nosotros hacemos acá es que exploramos dos mecanismos que generalmente no se han utilizado, ¿sí? El paper me parece que el de Brandstetter trata de aproximar el tema de reducción de días en la creación de una empresa, pero no tienen el número de días exactos que toma una empresa en crearse. Nosotros en este documento sí tenemos el número de días que tomó una empresa en crearse y tenemos también el monto con el que se creó. Entonces exploramos estos dos mecanismos. La data que nosotros utilizamos es una base de datos administrativas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ¿sí? Y esto también es una contribución porque es una base no explorada, una base completamente nueva, administrativa, y en vez de trabajar con Sorbis, ¿sí? Nosotros trabajamos con toda la población de empresas creadas. Un poco les explico la reforma de la SAS y no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Pero un poco para explicar la reforma. La reforma se da el 18 de mayo del 2020, efectivamente se da en pleno COVID, se da a través de una ley que se creó ese mismo año, a finales de febrero, pero que no se sabía cómo se iba a implementar. En este caso, la reforma lo que buscaba era la disminución de
el tiempo de demora de una empresa y adicionalmente formalizar a las empresas informales, darles incentivos a las empresas informales, donde existe un contexto de una vez que te formalizas, puedas ser sujeto de crédito, tengas menos costos para la formalización, entre otras cosas. Bien, entonces, este tipo de empresas también no se pueden crear en ciertos sectores de la economía por la dificultad de los sectores y porque tienen otra legislación. Puntualmente no se pueden crear en sectores relacionados al sistema financiero, banca, mercado de valores, seguros, etc. Entonces, nosotros no consideramos estos sectores dentro de nuestra base de datos, dentro del análisis, ¿sí? Algo también importante de aclarar es que la SAS, la reforma, la SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, es como una sociedad anónima, como una compañía limitada. Lo único que hace es que hay ciertos ajustes. Primero, el tiempo. Segundo, la disminución del capital mínimo requerido. Y también lo puedes crear de forma unipersonal. Es decir, en Ecuador no podías, antes de la SAS, crear una empresa con una sola persona. La SAS te permite crear una empresa con una sola persona, con un solo accionista. Bien, y también algo importante de decir es que las SAS solo se podían crear de manera física, ¿sí? En Ecuador, en el 2014, se instauró la creación de empresas mediante el registro electrónico, ¿sí? Pero las SAS solo se podían crear de forma física. Uno de los motivos es porque la superintendencia de compañías no tenía el software preparado para poderlo crear, para poder implementar la creación de las SAS de forma electrónica. Y segundo, no tenían el match con la autoridad tributaria para generar el documento único de contribuyentes. Ese es el motivo por el cual solo se empezó a crear por forma física. ¿Sí? Algo también importante es que la SAS elimina el costo de notarizar el documento de constitución de la empresa, que según el Banco Mundial cuesta más o menos $690. Entonces eso implica también una reducción de costos monetarios, ¿sí? Elimina la barrera de capital mínimo requerido, que en Ecuador está en $400 y $800, dependiendo del tipo de compañía que se creaba, y lo reduce a $1. También no tienes que ir al registro mercantil a registrar la compañía porque lo hace directamente la superintendencia y eso más o menos cuesta $100 según el 18 de límites, ¿sí? Y disminuye el número de pasos o procedimientos para crear una compañía que pasa de 14 a 6 pasos. La data que utilizamos son dos fuentes de datos de la superintendencia de compañías. Estas dos bases de datos las macheo y luego creo una base de datos colapsada. Luego voy a explicar con detalle cómo se la crea. ¿Sí? La base de datos va de enero del 2020 a mediados de octubre del 2020. El motivo por el cual se utiliza este bandwidth, por así decirlo, de meses y de semanas, ¿sí? Es que antes de enero del 2020, es decir, en el 2019, hubieron manifestaciones en Ecuador, donde más o menos alrededor de 2 semanas, Ecuador sufrió una caída bastante significativa en la creación de empresas debido a las manifestaciones. Y no lo utilizamos pasado octubre del 2020 porque desde mediados de octubre del 2020, las SAS se podían constituir de forma electrónica y eso va a impedir o va a mezclar mi grupo de tratamiento con mi grupo de control. Por eso también algo importante de mencionar es que los resultados deben interpretarse como un efecto de corto plazo, ¿sí? ¿Qué información tenemos acá? Tenemos la ubicación geográfica, la actividad económica, el día oficial de la creación de la compañía, porque básicamente la base de datos que tiene la superintendencia te dice el día que fue creada, el día que inició el trámite, el día que fue devuelto al individuo que estaba creando la compañía, etc. Entonces tenemos el día oficial de la creación de la empresa, tenemos el número de días que dura el proceso de constitución hasta que es creada, tenemos el capital mínimo con el que fue constituida y tenemos una DOMI que te dice si la empresa fue creada bajo el esquema electrónico o bajo el esquema físico. ¿Sí? Dime. Una consulta. Esto es el año 2020, que es plena pandemia, Sí. y había que ir en persona a hacer el trámite, y eso no es un sesgo eso, porque... Ya lo vamos a ver. Sí, ya, justamente voy para eso. Y podemos ver algunos descriptivos. No lo...
lo permite. Sí, claro. ¿Se pide aquí? No. Sí, lo mejor. Sí, aquí vemos algunos descriptivos, ¿sí? Del grupo de tratamiento y el grupo de control. Ya voy a explicar con mayor detalle el grupo de tratamiento y el grupo de control, ¿sí? Y vemos que hay diferencias significativas en las variables más importantes, ¿no? El número de empresas, el logaritmo del número de empresas, la tasa de entrada, el capital como DOMI, ¿sí? Y el tiempo de creación. Y vemos que se disminuyó el tiempo de creación, aumentó el número de empresas en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. Bien. Colapsamos la base de datos a nivel de provincia, sector económico, esquema, electrónico y físico, y a nivel semanal, ¿sí? Tenemos la información diaria, pero lo utilizamos semanal para también evitar algún tipo de seasonality dentro de la información. Igual incluimos efectos de tiempo para poder evitar esto. Entonces tenemos 15.600 observaciones, 13 sectores económicos, 15 provincias, 6.074 empresas que se crearon. El grupo de tratamiento son las empresas que se crearon bajo el esquema físico y el grupo de control son aquellas empresas que se crearon bajo el esquema electrónico. Físico porque, como les explicaba, las SAS no se podían crear de forma electrónica, solo se podían crear de forma física. Por lo tanto, este es nuestro grupo de tratamiento. Si nosotros vemos cómo se comportaba, y aquí un poco contestando lo que preguntaba la compañera, ¿sí? La línea roja es el grupo de tratamiento y la línea azul es el grupo de control. Este es el periodo del COVID, del confinamiento que mencionaba, y como vemos, efectivamente cae la creación de empresas, pero cae por el grupo de tratamiento y el grupo de control. Nosotros dentro de la regresión de diferencias e indiferencias controlamos por número de muertes, número de casos y exceso de muertes, por separado cada uno, ¿sí? Y a pesar de eso, los resultados se mantienen, ¿sí? Justamente porque ambos grupos cayeron, ¿sí? Es decir, la tendencia paralela antes del efecto se mantiene. Bien. Entonces, la estrategia empírica es un modelo de diferencias e indiferencias. Nuestro coeficiente de interés es el beta 3, que va a capturar el efecto de la política para el grupo de tratamiento, después de la política para el grupo de tratamiento versus el grupo de control después también y de la política, ¿no? Nuestros outcomes de interés son dos: el logaritmo de las nuevas empresas y la tasa de entrada, que es un índice que es creado con las nuevas empresas formales dividido para las empresas formales activas, ¿sí? Y esto lo construimos de forma semanal, es decir, cada semana pudieron haber cerrado empresas, pudieron haber entrado en proceso de liquidación o de cancelación y evidentemente salen de la base, y por eso es importante también ver el efecto no solamente en el logaritmo de las nuevas empresas, sino en la tasa de entrada, ¿verdad? Como tenemos pocos sectores económicos, tenemos pocos sectores económicos y pocas semanas, ¿sí? Nosotros hacemos un clúster de los errores estándar utilizando el Wild Bootstrap Cluster Standard Errors, debido justamente a una crítica de Rotman, donde te dice que si tienes muy pocos clusters, esto puede generar algún tipo de sesgo en tu estimación. Bien, para dar validez a los resultados, hacemos algunos robustness check. Utilizamos un método, bueno, el estudio de eventos, el Event Study Design. Excluimos a los sectores más representativos, a las provincias más representativas, para ver si algún sector o alguna provincia pudo haber generado, impulsado el efecto o haber hecho que el efecto sea más grande o más pequeño, y utilizamos también un placebo de tiempo o de falsificación de la fecha de la implementación de la política, y finalmente hacemos una regresión discontinua en tiempo para ver si los efectos se mantienen. Los resultados muestran, por ejemplo, acá el coeficiente beta 3, que es el coeficiente de interés, muestran que la política tuvo un efecto positivo en el logaritmo de la creación, el logaritmo de las nuevas empresas y en la tasa de entrada,
¿sí? Lo que vemos claramente es que la tasa de entrada sí es bastante grande, el efecto es bastante grande, y este efecto se da porque justamente antes no se estaban creando tantas empresas en varios sectores económicos, ¿sí? Entonces, vemos que el efecto en el logaritmo de nuevas empresas es alrededor del 12% y en la tasa de entrada es del 108%, más o menos. ¿Sí? Controlamos por efectos fijos de provincia, efectos fijos de sector, efectos fijos de semana y una tendencia por provincia, que es básicamente este coeficiente, ¿sí? Para controlar algún tipo de cambio que pueda darse en una provincia, como por ejemplo la inflación en la provincia, etcétera, etcétera. Bien, cuando dividimos los resultados por sector económico, vemos que los resultados se mantienen y que el efecto se ve más fuerte en el sector de manufacturas y en el sector de servicios, ¿sí? Cuando utilizamos la tasa de entrada, vemos que este efecto ya no es estadísticamente significativo en estos sectores y solamente se da en el sector de servicios. El efecto igual sigue siendo similar al efecto anterior del baseline model. Cuando estimamos por las provincias más importantes, vemos que efectivamente se da el efecto mayoritario, se da en las provincias más grandes. En las provincias más pequeñas no hay un efecto significativo, positivo pero no significativo. ¿Sí? Vemos que el mayor efecto se da en la provincia de Pichincha, que es básicamente la provincia que tiene también mayor cantidad de empresas, al igual que Guayas. ¿Por qué utilizamos esta provincia y no mostramos los resultados de las 24 provincias que tiene el país? Porque estas provincias son aquellas provincias que tiene oficina la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Como les decía, para dar validez a los resultados se prueba la tendencia paralela antes de la política, que el grupo de control y el grupo de tratamiento no hayan sido diferentes. Hacemos un estudio de evento, ¿sí? Y lo que vemos es que efectivamente antes de la política no hay diferencias estadísticamente significativas antes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control antes de la política. Y después vemos cómo efectivamente crece tanto en el logaritmo de nuevas empresas como en la tasa de entrada. Excluimos las provincias más importantes, el efecto se mantiene y bueno, también hacemos una falsificación de fecha de la implementación, ¿sí? Siendo muy honesto, tenemos un problema aquí en abril del 2020 porque efectivamente sale que un periodo anterior, pudo haber existido algún tipo de efecto. Lo único bueno que vemos de este gráfico, del panel A, es que el efecto, a pesar de que es significativo, es negativo, ¿sí? Y bueno, esto de una u otra manera ayuda también a nuestros resultados porque lo peor sería que fuese significativo y positivo. Entonces, pero al menos no está pasando esto. Y cuando vemos la tasa de entrada, vemos que cuando falsificamos la fecha, ¿sí? De la implementación, no hay efectos significativos y por lo tanto podemos decir que no hay un tema de anticipation effects. Sí, hacemos una regresión discontinua en tiempo para seguir mostrando la robustez de los resultados. Aquí en la regresión discontinua el coeficiente de interés es beta 1, ¿sí? Y vemos que sale estadísticamente significativo y positivo. El efecto es un poco más grande, ¿sí? No es nuestra main equation, nuestro main result. Nuestro resultado importante es el de diferencias e indiferencias y lo único que mostramos aquí es la robustez. Hacemos el análisis por mecanismo y encontramos resultados que efectivamente hay un efecto significativo en la disminución de tiempo. Entonces, podemos decir que uno de los mecanismos para impulsar la creación de empresas a través de la política efectivamente fue la disminución de tiempo, ¿sí? Hacemos el análisis del estudio de evento y también encontramos que bueno, este efecto es un poco lejos de la fecha de la implementación y también encontramos que efectivamente tuvo un efecto significativo después y no diferencial entre el grupo de tratamiento y el grupo de control antes. Cuando analizamos la reducción de capital mínimo, nuestra variable outcome es la probabilidad, digamos una variable dummy, que toma el valor de 1 si la empresa fue creada con un capital mínimo menor a $400, ¿sí? Que es el threshold de antes de la política, ¿sí? Y vemos que efectivamente en todos los sectores hay 20.52 puntos porcentuales de incremento en la creación de empresas con un capital mínimo menor a $400. ¿Sí? Hacemos el Event Study Design, sale similar y pues todos estos resultados dan validez a la estrategia empírica y también encontramos evidencia positiva de la implementación de esta política en el Ecuador.
Estamos trabajando en el tema de formalidad, el tema de transición, algo le comentaba a Cristina ayer. Efectivamente, creemos que esta política, de los objetivos también era la transición de informales a formales, pero en Ecuador no hay una base de datos que tenga un catastro de informales y que luego hayan pasado a ser formales. Entonces, lo que estamos trabajando actualmente es tener el número de accionistas de las empresas que se crearon bajo este esquema, macharlo con el catastro del Servicio de Rentas Internas, que es la autoridad tributaria, ver si los accionistas, o al menos el accionista mayoritario, tenía un RUC, un registro único de contribuyentes, activo, y una vez que se crea la empresa, 30 días antes o 30 días después de que se crea, este accionista haya suspendido o cancelado su RUC. Entonces sería un proxy de que efectivamente dejó su RUC de persona natural, obligado a llevar contabilidad, porque creó una empresa y porque entonces su principal actividad económica se va a trasladar de persona natural a sociedad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu por tu presentación. Partimos con la primera pregunta. Segundo, pues muy interesante la presentación. Una pregunta puntual, pero yo me pregunto qué tanto este efecto fue el dejar que las empresas de autoempleo se crearan. Entonces, así como hiciste con el capital, no se puede hacer para las empresas de un trabajador. ¿Qué porcentaje de ese efecto son empresas de una persona que se crearon? Bien, sí, no lo hemos intentado. Sí podemos detectar si la empresa fue creada con un solo accionista, ¿sí? Porque al final también es un mecanismo, pero ese mecanismo no lo hemos explorado. ¿Sí? Más o menos el porcentaje está como un 50%. Es decir, sí es una porción importante de empresas que a través de la SAS, con esta política, dijeron, bueno, ya no voy a tener el problema de tener más accionistas, porque eso te puede generar algún tipo de problema en el cierre de la empresa, porque tienes que ponerte de acuerdo para cerrarle. La política de sociedades en Ecuador es bastante complicada en el cierre, ¿sí? Entonces, sí es un punto importante. Muchas gracias. ¿Y esto sería un efecto de una vez solamente? Sí, de una vez. Porque después, digamos, una vez que tenías un montón de empresas que se acumularon, que nunca se pudieron formar, en cambio, si lo vuelves a hacer otra reducción de tiempos, pues ya no va Claro, a afectar ya no. a ese acúmulo de empresas. Sí, gracias. ¿Tiene una otra? Sí. No, dos cosas. Uno, este paper para Portugal que tú nos citaste ahí de Rastenster y otros, ellos tienen algunas características de la empresa. No sé si tú tienes características de la empresa como para ver el tipo de entrante, porque lo que ellos muestran es que es un entrante más bien marginal, con bajo capital humano, y por lo tanto el impacto que tiene al final del día esta reforma es bastante menor en términos de Capital humano. Entonces, no sé si que pueden explorar eso y ver qué es lo que pasa con las firmas después que entran. Porque lo que él muestra es que muchas de estas firmas que entran después mueren al poco tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto, está la otra pregunta también de uno puede saber el impacto de esta reforma en la competencia, en cómo responden los incumbentes, porque toda la promesa de esto es estilo acción, ¿no? Creación destructiva y todo. Y aparentemente no hay mucho impacto. Es como que los gobiernos confían en este tipo de cosas y instalar en el ranking. Pero aparentemente el impacto es menor. Bien, gracias por tus comentarios. La información que tenemos de las empresas es quién es el accionista, pero no tenemos características del accionista, es decir, no sabemos si es un accionista, digamos, altamente educado o poco educado, no sabemos edad del accionista, entre otras cosas, ¿no? Sabemos con cuánto se crea la empresa, sabemos el sector en el que se crea, pero no sabemos, por ejemplo, el número de empleados con el que se va a crear la empresa, ¿sí? Es decir, tenemos muy poca información de las características de la empresa, ¿sí? Esta información se puede ir generando con el paso del tiempo, es decir, a medida que haya pasado un año y las empresas hayan reportado sus estados financieros, por ejemplo,
se puede obtener características de número de empleados, de utilidad, de ventas, etc. Y eso no lo exploramos acá. Por eso acá igual digamos, Future Research, decimos y reconocemos que hay temas importantes como los que tú mencionas por explorar, temas de productividad, de supervivencia, temas de salarios, porque también habría que ver si efectivamente estas empresas que nacen con un capital mínimo requerido bajo, ya de por sí nacen pequeñas, cómo esto puede tener algún tipo de impacto en los salarios en el futuro, en el largo plazo. Gracias. Una pregunta. Las SAS se crearon en varios países, de hecho Argentina recordamos que se creó después ¿hay estudios hechos parecidos a este en otros países de América Latina o otros para ver? Me parece que el Banco Mundial tiene un reporte de Uruguay y de Argentina, sí, pero un reporte, no un paper. Sí, Ese claro, no hay. porque duró un poquito, sí. ¿Tú te refieres a algún paper como el de Brasil, como el de México? Claro, No. ¿qué evidencia, qué evidencia hay? No, Colombia, que tiene un poco más de tiempo con la SAS, no, tampoco tiene un paper de la SAS. Sí, no. Sí. Más. Sí, una consulta. No soy estricto en la metodología, pero es una decisión, ¿no es cierto?, hacer una política. Se supone que si funciona, debiera incrementarse el número de empresas centrales. Preguntas sobre las que se hace la política y toman la decisión, pero que igual lo hubiesen hecho, se hubiese hecho o no esa política. ¿Cuánto se podría estimar un poco cuánto de eso incentivó y en cuánto en realidad fue neutro? Vale, justamente eso es lo que hace el diferencias e indiferencias, porque nuestro contrafactual viene a ser el grupo de control, que es digamos, las empresas creadas de forma electrónica, donde no se podían crear las empresas, y que si nosotros lo vemos cómo, por ejemplo, inclusive las electrónicas tienen un comportamiento muy similar a las físicas, ¿sí? Y si tú ves el promedio aquí, es que el promedio antes, si quitamos la parte del COVID, ¿sí?, del confinamiento de producto del COVID, el promedio por aquí debería estar más o menos en 800 empresas, ¿sí?, creadas de forma electrónica. Cuando se da la implementación, el promedio de las electrónicas, que es nuestro contrafactual, sigue siendo similar, ¿sí? Entonces, lo que tú mencionas, el impacto es justamente esta brecha. Y eso es lo que encontramos. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese dado la política? Lo más probable es que las empresas físicas, que para variar justamente fue después del COVID, entonces la gente igual tampoco quería tener mucho contacto físico, ¿sí?, se hubiese mantenido similar a lo de antes del confinamiento. ¿Sí? Aunque tengas la pregunta. Tú muestras muchos ejemplos de que, digamos, el control y el tratamiento son iguales, pues digamos, tienen la misma composición. Pero eso me crea muchas intrigas porque las razones para crear una SAS a veces son distintas a las razones para crear una empresa normal. Normalmente son motivos tributarios y a cierto tipo de empresas les conviene y a cierto tipo de empresas no. Por hecho, uno crea una SAS cuando uno no quiere ser responsable de las deudas. Por ejemplo, si tiene una deuda más grande, le conviene entrar en la SAS. En cambio, si crea una empresa normal, pues no le conviene. No tiene miedo de que le vaya a encontrar los bienes de uno. Vale, entiendo la pregunta. Muy bien. Eso fue una de las cosas que se implementó después. De hecho, se acaba de aprobar la semana pasada, recién, que los socios de las empresas, de cualquier empresa, sea SAS, sociedad anónima o responsabilidad limitada, no tenga, digamos, responsabilidad, responsabilidad penal en la empresa, ¿sí? Antes, si tú creabas una SAS o una sociedad anónima o una responsabilidad limitada, tenías las mismas características legales en cualquiera de ellas, ¿sí? Y no tenías ningún tipo de diferenciación en excepciones tributarias, ¿sí? Es decir, no porque seas una SAS, por ejemplo, vas a pagar menos impuestos o no te vas a hacer cargo de la parte legal de la compañía. No existe esa diferenciación en Ecuador. Ya. Sí. Sí. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces, ¿la diferencia cuál es? ¿Por qué el incentivo a seguir creando electrónica? La diferencia se da por los mecanismos, ¿sí? De tiempo, eso que vos mencionaste. Sí.
Pero mi pregunta es en términos de incentivos, que va a crear una empresa. Bien, por el momento cuando... Diferencias en lo que acabas de mencionar. Sí, cuando se creó la política, la ley te decía, bueno, vamos a tratar de formalizar más empresas para que sean sujetos de crédito. No hay una diferencia más allá de los costos que te mencionaba. Claro. Sí. Blanqueo. Sí. Bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con la presentación de Carlos Schmidt Padilla de la Universidad de Berkeley. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Schmidt Padilla. Estaba en Berkeley, pero ya me gradué, ahora estoy en la Universidad de Pensilvania. Pero el proyecto que les voy a presentar hoy es conjunto con Max Pesenko, que es un amigo del programa de doctorado, y Hamilton Taveras, que trabaja en la Agencia Impositiva de República Dominicana, que busca ver el impacto de la experiencia gerencial en el emprendedurismo, obviamente con enfoque en República Dominicana. La creación de nuevas empresas es un aporte importante, ¿no?, al dinamismo de la economía. Nuevas empresas suelen crear más trabajos, y asimismo fomentar la competencia, que como vimos ayer en la presentación de guión, es algo muy importante para el bienestar no solo de la economía, pero también de los consumidores. Eso también, la creación de nuevas empresas también es un enfoque muy importante para las autoridades. Hay muchos programas de subsidios, como hemos visto en diferentes presentaciones, para fomentar la creación de nuevas empresas. Y también es un problema muy importante para países en desarrollo, porque hay poca tasa de creación de empresas formales en particular, y asimismo hay poca competencia entre las empresas. Hay varias intervenciones que han tratado de incrementar, ¿no?, la creación de empresas formales, como dando microfondos, programas de entrenamiento y ayuda con la contratación de nuevos empleados, pero muchos de ellos tienen un impacto muy marginal o un impacto nulo. ¿Por qué? Hay dos razones. Uno son las intervenciones no adecuadas o se enfocan en las personas, en los emprendedores no adecuados. Entonces, ¿qué hacemos en este proyecto? Vamos a responder dos preguntas. Uno, si la experiencia gerencial transitoria ayuda a fomentar la creación de empresas formales. La experiencia gerencial, o sea, la experiencia de management, provee diferentes habilidades y también aumenta el ingreso, ¿no? Las posiciones de management suelen ser mejores pagadas que las de más abajo, y eso puede en parte explicar por qué la creación de nuevos empleados suele ocurrir en la media de la carrera de las personas, ¿no?, las personas mayores de 40 años. Y asimismo, particularmente en el contexto de países en desarrollo, por esa razón suele ser de que muchas compañías en Latinoamérica no proveen experiencia a sus empleados porque temen de que ellos van a ir a crear una empresa que va a competir contra ellos. Y después, la segunda pregunta de este paper va a ser cómo es que identificamos las personas que son más probables en crear empresas, ¿no? Hay mucha heterogeneidad en quién crea las empresas. Entonces, vamos a ver si las personas se autoseleccionan al programa que estamos estudiando, basado en su precluidad para crear una empresa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Usamos un mecanismo muy peculiar de contratación pública en República Dominicana que se llama sorteo de obras, que como van a ver es literal la asignación aleatoria de quién gana un contrato público. De 2012 a 2015, alrededor de 2.300 contratos fueron alocados aleatoriamente en República Dominicana. Era para la construcción, para el manejo, para la supervisión de la construcción de escuelas, hospitales y proyectos de vivienda popular. El contrato promedio era alrededor de $650, pero había unos que eran un poco menos de $3 millones. La mayoría de los postulantes a esto, y era un requisito, eran personas individuales, no necesariamente empresas, aunque MIPYMES podían postular. Y la mayoría de los postulantes, un poco más del 50%, eran personas que se habían justamente graduado recientemente de un programa de ingeniería o arquitectura en el país. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a combinar la aleatorización del programa con información administrativa y encuesta. Y para la segunda pregunta de la selección, vamos a estimar, disculpen mi mala traducción de esto, porque una función de control de 2 etapas para ver ese mecanismo de selección. Y eso nos va a dejar recuperar en parte características no observables de las personas que postularon.
Para darle un resumen de los resultados, vemos que las personas que ganan los contratos se salen del empleo formal, es decir, salen de ser asalariados a tener sus propias empresas, y eso es más que todo por los jóvenes, y las nuevas empresas que ellos crean suelen contratar más y sobrevivir más a largo plazo. Obviamente, estos contratos es como un conjunto, ¿no? Es un paquete, ¿no? Entonces, pero lo que vemos es que la evidencia es más consistente con que es la experiencia gerencial que ganan, lo que prácticamente está explicando nuestros resultados, y usamos la segunda aleatorización, que es el monto del contrato, para ver el efecto del impacto de los ingresos. Le voy a explicar un poco más qué significa eso. Y después vemos de que las personas se autoseleccionan al programa basadas en su probabilidad de crear un negocio. Y eso explico obviamente qué es eso. Un poco de lo que les voy a hablar. Primero les voy a comentar un poco sobre el sorteo de obras. Después les voy a comentar los resultados del efecto de los sorteos. Y después de los efectos de selección al programa. Un poco del programa de sorteo de obras. Entonces, en República Dominicana los sorteos de obra proceden de la siguiente manera. Una institución pública, sea el Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, crea un evento de sorteo y dicen, en ese sorteo tenemos 50 contratos. Y 50 contratos es lo mismo que un lote, así como se llama. Entonces, todas las personas, todos los ingenieros, arquitectos que quieren participar y cumplen con los requisitos, postulan a la agencia, y después tanto el Ministerio como la Dirección General de Compras y Contrataciones de la República Dominicana se asegura que las personas que están postulando cumplan con los requisitos, es decir, tengan un título de arquitecto o ingeniero, no estén relacionados con un funcionario público del cuarto grado de feminidad, estén al día con sus impuestos, etc. ¿Okay? Y después, en ese evento de sorteo, hay diferentes lotes. Es decir, por ejemplo, hay 100 contratos que en ese evento se van a dar. Entonces, las personas se autoseleccionan a bloques. ¿Qué es un bloque? Un bloque es prácticamente una provincia donde se va a construir la escuela o hospital. Entonces, el bloque 1 puede ser la provincia de Santo Domingo, el bloque 2 puede ser la provincia de Samaná, que queda en el norte del país, etc. Entonces, las personas se pueden autoseleccionar a un bloque. Y de dentro de cada bloque están los ganadores. Pero en diferentes bloques puede haber diferentes números de ganadores, y eso se sabe antes de que las personas se puedan autoseleccionar al bloque. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el bloque 1 tiene dos lotes, 2 contratos, bloque 2 lo tiene 1, bloque 3 tiene 4, etc. ¿Okay? Y en cada bloque hay un evento público bien asistido. Entonces, son más de 1000 personas que asisten al evento para ver quiénes son los ganadores. Y uno tiene que asistir o enviar a un representante para saber si uno gana. Entonces, todos los nombres de todos los ingenieros en el bloque son puestos en un instrumento de aleatorización, que es esta cosa acá. Y el ministro o funcionario público saca la lista del ganador para el primer lote. Y después procede, y después segundo lugar, tercer lugar. Si la persona que gana el primer lugar no puede llevar a cabo el contrato, se pasa al segundo lugar, etc. Pero vemos que el 96% de las personas que ganan en nuestra primera etapa en efecto, agarran el contrato, ¿no? Es un ingeniero que ha ganado. Estamos muy felices de ganar. ¿Qué son los requisitos? Ya hablé un poco sobre esto, pero obviamente hay que tener un título de ingeniero o arquitecto en el país. Hay que tener cierto grado de formalización, es decir, estar registrado como contribuyente contra el Ministerio de Hacienda, y también está registrado como un proveedor de Estado. La mayoría de las personas, justamente antes de que comienzan esos sorteos, se hacen este paso. Había colas, o sea, nos comentaban que habían colas a vuelta de la cuadra para registrar como contribuyente para poder participar. Y una cosa súper importante es que la gente no puede entrar a los sorteos si actualmente está trabajando en un contrato público. Y eso incluye otro sorteo, porque la próxima. Y si tuvo antes, sí. ¿Ah? Si tuvo antes, pero está terminado, sí. Si tuvo antes, pero ya terminó, sí. Sí. Perdón, pero certificaciones de calidad o cosas así. Tenemos 2 años de experiencia, solo eso. Alcanza. Había un par de escuelas que se cayeron de la construcción, pero eso está fuera de lo que estamos tratando de evaluar. No, sobre el contrato, el ministerio, la entidad contratante te da los planos, ¿no? de eso, y prácticamente tú te encargas de la gerencia del plano, de la ejecución de los planos. Hacer el presupuesto, contratar mano de obra,
adquirir los materiales y subcontratar, y obviamente gerenciar la ejecución del proyecto. Lo que tú mencionaste al principio, que es el impacto de la experiencia como manager. Pero pueden haber otras razones de haber participado en este programa, no necesariamente la experiencia de manager, como que lo asocias a eso, pero no es... Lo que estamos argumentando es de que el ganar un contrato es lo que te da el shock de experiencia gerencial. El hecho de... Te da un montón de otras cosas. Por eso dije en el resumen de que es como la intervención es, o sea, tiene muchos aspectos, pero hay una sección donde tenemos como 40 tablas en el paper que vemos todos esos diferentes mecanismos y vemos de que más que todo es la experiencia gerencial lo que está impulsando nuestros resultados. Perdón mi insistencia, pero no, si tiene por ejemplo antecedentes previos, una carta de recomendación, nada de eso. Nada impacta, solo con tal de que tenga uno título de ingeniero arquitecto, 2 años de haberse graduado y los requisitos de contribuyente y proveedor de Estado, puede participar. Y no estar relacionado al 4º grado de consanguinidad con un oficial público. Si el proveedor del Estado. Y dan un formulario. Okay. A ver. Estar en un listado. Sí, estar en un listado. Y para ser contribuyente, para ser proveedor del Estado, uno tiene que ser registrado como contribuyente. Cuando te registras como proveedor del Estado, tú puedes suspender ser proveedor del Estado, ¿verdad? Sí. Al menos en Ecuador funciona así, ¿no? En El Salvador también... Ese es el República Dominicana. No, también funciona así, es decir, por ejemplo, yo puedo suspenderlo para participar o necesito que esté activo siempre. Tiene que ser activo, o sea, tiene que ser un contribuyente y proveedor del Estado activo. Activo. Ajá, sí. Ok. Y también, o sea, para llevar a cabo el estudio, o sea, combinamos diferentes fuentes de información. Tenemos la información de todos los contratos públicos de 2007 a 2018, quién entra, quién postula, quién gana y los requisitos de los contratos. Tenemos información de todas las empresas en el país de 2010 a 2018. También tenemos todos los prácticamente declaraciones juradas e ingresos de la autoridad tributaria de 2007 a 2018. Tenemos la certificación de que son ingenieros, que en República Dominicana se llama tenemos un exequatur, prácticamente que uno es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos o Agrónomos, y eso es un proxy de qué tan reciente se graduaron de la universidad. Sí. Una pregunta clarificadora. Si fracasa el contrato, ¿puede participar al siguiente? Sí. Si fracasa, puede participar. ¿Contrato cómo? Si no llega Un contrato y todo el proyecto fracasa porque... No, se estanca. Sí, se estanca. Y eso lo vamos a ver en un resultado. ¿Puedes participar? O sea, si tú agarras el contrato y por alguna razón de parte del gobierno se retrasa el proyecto, no puedes participar. Tu culpa como gerente, fracasa la sesión, ¿no? Puede participar de nuevo. Pueden inhabilitar para un proyecto posterior, sí. inhabilita. Sí. Puede, sí, no participar. También hacemos nuestra encuesta a una muestra de las personas ganadoras o que participaron en el 2019 y tenemos otros registros administrativos, por ejemplo, cuántos se tardaron en construir las escuelas, etcétera. Y todo eso lo hacemos un panel a nivel individual de 2010 a 2018. Esa es como la suscripción de personas a los contratos. Como les decía, hay alrededor de 2.300 contratos adjudicados entre 2012 a 2018 y hay 26 personas que quieren un contrato por cada contrato disponible. Entonces, la barra negra es el número de personas que participan y la barra gris es el número de personas que, en efecto, ganan los contratos de los sorteos. ¿Y tienes eso por tipo por bloque? Sí, por hay bloque. unos bloques que están más deseados. Sí, hay unos bloques. A mí nos comentaban los ingenieros de que en el mercado negro había como algoritmos de que les ayudaba a predecir dónde tenía mejor chance. Claro. Entonces tenemos esta información por bloque. Las personas pueden postular a un solo bloque. Un solo bloque en el mismo. Postular 26 veces para tener probabilidad. No, más. solo un bloque. En un evento de sorteo puede haber un número finito de bloques, pero uno solo se puede registrar en un bloque. Pero en otros sorteos uno se puede registrar en otro bloque. Pero o sea, durante el mismo año yo puedo postular varias veces a varios bloques a medida que va pasando el año. ¿O hay diferentes eventos. Por ejemplo, en el 2013 hay 2 sorteos. El Ministerio de Educación tiene 2 sorteos. Entonces, en el primer sorteo yo me registro en el bloque 3 y
En el segundo sorteo yo me registro en el bloque 27. Sí, pero solo me puedo registrar en el sorteo 2 si no gané en el sorteo 1. También tenemos una segunda aleatorización, que es el valor de los contratos, porque dependiendo de qué tan compleja sea la escuela, el hospital o la vivienda popular, puede ser de que el contrato sea por un mayor monto. Entonces, usualmente el promedio es como alrededor de un poco más de $500,000, pero hay contratos que llegan un poco hasta menos de $3 millones. Ese creo que era para una vivienda popular, y hay unos que son para construcción de alcantarillos en algunos municipios, y esos son un poco menores. Y en un bloque vemos de que hay también diferencias en los montos del monto promedio, ¿ya? Entonces vamos a usar esa segunda aleatorización de los montos para ver el impacto, un poco a la pregunta de Roberto, del shock de ingresos y ver si eso impacta en emprendedurismo futuro. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque tenemos un sorteo, vamos a hacer una regresión móviles por el individuo I, evento E, evento es el evento de sorteo, el bloque B y el periodo T. Estandarizamos porque tenemos sorteos en diferentes periodos y estandarizamos todo T0, T1, etc. Por eso, estandarización, todo eso se intenta treat, pero como les comentaba, la primera etapa es 0.96, entonces no necesariamente estamos preocupados por never treated y otras cosas. Esa es parte de la tabla de que enseña el balance entre los ganadores y los personas que postulan. En el paper tenemos 56 variables, las cuales les enseñamos una de las más importantes. Por ejemplo, el número de eventos que la persona ha postulado en el periodo anterior, el porcentaje, si es mujer o hombre. Esa es la única modalidad en República Dominicana que tiene la mayor participación de mujeres y ganadoras, solo por el hecho de que es aleatorio. El 20% son ingenieras y el 28% de las que ganan son. Hay una pequeña diferencia que se ha ganado un contrato público anteriormente, pero es mero el promedio bien pequeño, definición pequeña, y en las salas de robustez controlamos por esto y no tiene ningún efecto. Y el John T. Value es de 0.5, entonces no estamos preocupados porque no sean grupos diferentes. ¿Preguntas? No, ok. Esos son los efectos de tener un contrato abierto en el periodo. Disculpen, esta parte de acá. Esta parte de acá es el 0. Entonces, obviamente, en el periodo pre, nadie tiene un contrato abierto, ¿no? Y después, cuando uno gana el sorteo, esto es el efecto del coeficiente de los ganadores, las personas tienen el contrato abierto, ¿no? Los primeros 2 a 3 años, después de haber ganado un sorteo, las personas se mantienen trabajando, pero ya después del 4º o 5º año, la mayoría ya han terminado. Los que se mantienen acá es porque el gobierno hizo algo mal, de que no tenía la parcela para construir la escuela y los tiene estancados. Es más que todo por parte del gobierno, no necesariamente por el ingeniero. ¿Verdad? Aclaración, más bien. Si es culpa del gobierno, por ejemplo, para mantener el contrato abierto, tú como contratista no pudieses retirarte del contrato para poder participar en otro contrato, porque no vemos que eso ocurra. Y mientras el contrato se mantenga abierto, no puedes participar en otro. Sí, pero si es culpa del gobierno, no importa. No puedes. El gobierno dice, tenés un contrato abierto, no puedes entrar a otro proceso hasta que ese termine. ¿Ya? Después, acá estamos viendo el coeficiente de si las personas son asalariadas, es decir, que son empleados de una empresa formal, y vemos de que inmediatamente comienza el contrato, cae la probabilidad de que sean asalariados. ¿Okay? Después, el número de empresas que estas personas, las que ellos son dueñas, no necesariamente inmediatamente después del contrato, pero sí 1 a 2 años después, vemos que esas personas, la probabilidad de ser dueño de alguna empresa aumenta. ¿Okay? Y después vemos del número de empleados de esa empresa, también aumenta a lo largo del tiempo. Sí. El wage employment significa que van como que tienen una licencia por unos años. El wage employment significa que son asalariados, es decir, de que trabajan para una empresa, otra empresa, que no es de ellos. Se dan una licencia por otros años y después vuelven. No, porque lo que estamos viendo es de que en vez de volver, crean sus propias empresas.
Pero son mucho menos que crean propias empresas. Sí, sí, o sea, algunos probablemente regresan, pero vemos también de que algunos de ellos no regresan. Tienen la información si les dan una licencia para regresar. O sea, No tenemos información de licencia, no. De licencia no. si tienen empleo Solo tenemos información si son asalariados o si tienen creado su propia empresa. ¿Y qué porcentaje son asalariados? La mayoría era como el 86% antes. Entonces hay una reducción importante en el porcentaje que son asalariados y después que pasan a ser propietarios de su propia empresa. Eso es prácticamente lo anterior, en formato de tabla. Vemos de que hay un aumento, ¿no?, en crear una empresa, en ser el accionista mayor. Y después vemos diferentes tipos de sectores. Obviamente la mayoría, solo por el sector, la mayoría de las empresas están siendo creadas en el sector construcción, pero también hay empresas en el sector comercio y en otros sectores no reportados. Eso habla un poco de la pregunta de Roberto de anterior sobre otros mecanismos que pueden estar impactando los resultados que estamos viendo. Obviamente las personas están viendo un shock a sus ingresos, ¿no? Esos son, ellos, el 20% de los contratos, del monto del contrato va para ellos. Ellos se lo ponen a su bolsillo. Obviamente vemos de que esas personas reportan tener mayor experiencia con subcontratistas y con empleados temporales. Sí, sí. Y también vemos de que tienen mayor probabilidades de sobrevivir comparadas con las empresas que son creadas por los no ganadores. ¿Okay? Y vemos otros mecanismos que también pueden estar impactando nuestros resultados. No los reporto acá en formato tabla, pero vemos de, por ejemplo, se están creando empresas para reducir su ¿cómo se dice? Riesgos, para reducir su riesgo y ver si están creando empresas con co-ganadores, etcétera. Y una cosa importante es de que mucha de la literatura habla del impacto de los ingresos, no en la creación de empleos. Entonces usamos esa segunda aleatorización, que es el monto del contrato, para ver si esto impacta la creación de negocios, y vemos de que no tienen un efecto significativo. Y se lo voy a enseñar después de esto. Y después vemos el impacto de la edad en la construcción en el emprendedorismo. Entonces acá en la primera fila tenemos el efecto de ser ganador, y en la segunda fila estamos reportando el efecto de ser ganador con un cuantil de hasta $200,000. Entonces, vemos de que en esta fila no hay ningún efecto. El único impacto del monto, es decir, del shock de ingresos, es en cuanto a tus ingresos netos. Eso, obviamente, sí, Perdón, ahí el primer número que está ahí dice que si eres ganador, la probabilidad de ser emprendedor es 1% mayor. ¿Estoy leyendo mal? 10% mayor. Sí, 10% mayor. El único efecto que está teniendo el monto del contrato, o sea, el shock de ingresos, es en los ingresos netos de las personas. ¿Ya? Y después vemos efectos heterogéneos, y vemos de que, por ejemplo, no hay ninguna diferencia entre si el ganador es mujer o hombre, si el número de ingresos antes, si antes estaba asalariado o no, y si tenía capital de antes. El único efecto es edad. Entre la edad aumenta, la probabilidad de crear una empresa disminuye. Entonces, pero queremos investigar esto un poco más. Entonces aquí es cuando vemos los efectos de selección. Hemos visto que la experiencia gerencial fomenta la creación de empresas, pero tenemos dos preguntas adicionales. Si los individuos se autoseleccionan al programa, dada su probabilidad de crear un negocio, y si los resultados de edad son una función diferencial de la selección, depende de los grupos etarios. ¿Cómo hacer eso? Creamos un modelo de control, una función de control en 2 etapas para sacar las preferencias y los efectos de tratamiento en una distribución de preferencias. Me voy a centrar eso porque es muy complicado y honestamente no sé cómo decirlo en español. Pero más que todo lo que estamos viendo es heterogeneidad de ganadores versus no ganadores. Y vemos de que, o sea, en los no ganadores hay diferentes variables que están impactando la propensidad de crear empresas. Pero en los ganadores vemos de que más que todo es la edad y las preferencias no observables, que es lo que usamos en el modelo anterior para rescatar data, lo que más impacta la creación de las empresas. ¿Okay? Y eso lo podemos ver en este gráfico.
La línea negra es el tratamiento en los tratados, la línea rosado es el tratamiento promedio, y vemos de que, de verdad, el efecto es mayor el grupo etario de 20 a 34, o sea, eso es los ingenieros que justamente se acaban de graduar, y han ganado esa experiencia, y ahora están creando más empresas, y obviamente ese efecto disminuye, y ese está negativo para el grupo 50 a 64, que prácticamente ayuda probablemente a las ganancias de los contratos para retirarse, jubilarse. ¿Okay? Encontramos un incremento importante en el emprendedurismo, más que todo por grupos etarios jóvenes, y obviamente vemos eso como indicativo de que hay una falla en el mercado en la provisión de experiencia gerencial o de management. Muchos programas se enfocan en low skill employment, o sea, por ejemplo, lo que hablaba ayer de reentrenamiento de personas, pero muy pocos intervienen en el aspecto de experiencia gerencial. Y obviamente, cómo es que dirigimos los programas puede ser importante, porque acá vemos de que los que mayor se benefician de este programa, al menos en creación de empleo, son los jóvenes. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buena presentación. No sé, ¿quién quiere la primera pregunta? Buen día, Carlos. Gracias. Me pareció muy clara tu presentación. Entiendo que vas al foco de que este programa da experiencia gerencial y eso impacta en la creación de empresas, eso quedó claro. Pero le dedicaste bastante tiempo a explicar el programa al principio y comentaste un par de cosas. Dijiste 2 escuelas se cayeron, supongo que como chiste. Sí, pero no chiste porque... pero sí se cayeron. Ese programa tiene buenos resultados, busca hacer que generar infraestructura, que esas cosas se hagan. Sí, o sea, tuvo en promedio, sí, porque antes de esto, no, eso es como más que todo evidencia cualitativa, ¿no? En nuestras conversaciones con la Dirección de Compras y Contrataciones, había 3 proveedores que hacían toda la construcción del Estado. ¿Ya? Y ellos eran más eficientes. Eso obviamente alarga los plazos un poco. Si hay un incremento en el tiempo de construcción, ¿no? Y estamos pensando en otro proyecto que usa como más que todo, ve como la efectividad del ingeniero en la construcción de las escuelas. Por eso ese proyecto. Pero sí, o sea, sí alarga los plazos. Ahora, lo que yo me quedé pensando es que si en definitiva eso funciona, parece un sistema muy eficiente para asignar la obra pública, porque supongo que tiene mucho menos costo, no tenés que activar todos los mecanismos de selección, y que además los mecanismos de selección tienen sus cosas ocultas ahí. Bueno, me quedé un poco con eso. Sí, o sea, otra cosa que no es tu objetivo. Claro. Eso para el proceso de compras públicas, que para esto está bien, vos presentás una parte, pero se aleatoriza y después ves que pasa algo. Sí. No, en el medio necesito convencerme más de lo que hubo fue, pero sí me parece que es un experimento más útil para ver eficiencia o no sé, lo que sea en el proceso de compra pública. ¿Sí? Las escuelas se hacen mejor y en menos tiempo, y con tiempo la ¿Qué porcentaje de los contratos salen mal? Solo esas 2 escuelas. ¿Solamente 2? 2 escuelas que se dieron y los proyectos que se estancaron por parte del gobierno que no tenían las parcelas. Felicitaciones, en realidad. Siempre me salto para ganar tiempo, pero muy buena la presentación. Si uno compara, si uno se preguntase qué hubiese pasado si no se hubiese hecho el programa, como no sabemos eso, la cosa sobre el futuro, sí lo podríamos saber sobre el pasado y qué pasaba cuando no ocurría el programa. Y en cierto sentido acá hay como un paradigma que rompe, pues la teoría más convencional es que la competencia es más eficiente y generaría una mejora en productividad, sería de más beneficio. Eso es un poco de por qué se concursa normalmente en un mecanismo de competencia y no por sorteo. Me gustaría saber tu opinión de lo que pudiste percibir. Sí,
Por ejemplo, antes las escuelas eran asignadas, las construcciones de escuelas eran hechas a través de subasta, ¿no? Entonces, las 4 empresas que eran las que siempre ganaban los contratos, o sea, competían en precio. En este caso, los ingenieros, o sea, son como, toman el precio del gobierno. O sea, el contrato vale $1.000.000 y no pueden negociar con el gobierno. Aunque haya contratiempos y nada de eso. O sea, tienen que uno prácticamente ver cómo opera bajo el presupuesto. Obviamente el presupuesto está adecuado dependiendo de la dificultad del proyecto, qué tan lejos está de la capital, etcétera. Claro, gracias, no, y muy claro y datos súper interesantes. Y obviamente sí hay mucha discusión también en la asignación de proyectos, parte de Research Council, y hay mucho que ahora están utilizando randomization. Pero ya sabemos que, o sea, tener peer review puede tener efectos que son negativos, ¿no? Y parece que funciona como asignar proyectos con peer review. Bueno, alguno que te sale mal, pero eso sí, del mecanismo del emprendedorismo, viendo un poco más al efecto que dirán en el mecanismo. Pero lo que ves tú es que hay emprendedorismo que empieza enseguida, que sale inmediatamente, inmediatamente. Y entonces ahí no le puedes decir que tiene una experiencia en el proyecto, porque empiezan a tener su empresa de inmediato. Y lo que estaba pensando es que también puedes controlar por el financiamiento que tienen para empezar su empresa, porque ellos sabemos que tienen una buena parte de plata, pero no tienen. Sí, o sea, eso es lo que hacemos en parte en el modelo de selección. Una de las cosas que vemos es que para los nuevos, si solo nos enfocamos en income. Sí, pero ese es income en el periodo antes. Sí, no, pero digo, acceso... el financiamiento después. Eso sí, en la empresa... No después, antes, pero acceso a financiamiento, porque ellos tienen un acceso a financiamiento y solo tienen acceso a financiamiento. Sí, o sea, ambos pueden ir al sistema financiero y pedir un préstamo. Bueno, pero si yo voy al sistema financiero con $500,000 y sí, una de las cosas, eso es un muy buen punto y no tengo esa tabla acá, pero en la encuesta les preguntamos sobre préstamos futuros y la tasa de interés que le dan los bancos. Vemos de que no hay diferencia en la obtención de préstamos, pero sí vemos de que los ganadores le dan tasas de interés menores. Bueno, los están beneficiando por eso. Obviamente, como te digo, o sea, la evidencia, el argumento que estamos haciendo es que la evidencia empuja lo que es lo gerencial, lo que está empujando los resultados, pero obviamente no podemos necesariamente... Se recuerda que cuando el resultado que tiene empresas que son más largas, que tienen más empleados. Sí. Eso puede ser simplemente porque tienen más financiamiento. Puede ser en efecto, sí. Entonces se empieza con empresas más empleados, ya se ve en la literatura que es más probable que vas a sobrevivir. Pero la probabilidad de crear una empresa es mayor, no necesariamente es una función del tamaño de los ingresos que uno está agarrando. No, pero una empresa con más empleados tiene más probabilidad de sobrevivir. Sí. Entonces, si tengo más financiamiento, tengo una empresa con más empleados, puede ser una empresa que mejor. Ya. Voy a pensar en cómo Bueno, gracias por todos los comentarios. Les propongo que podamos seguir en el café, si quieren podemos seguir discutiendo. Bueno, gracias. Vamos a iniciar la sesión que hemos organizado junto con Mateo por el lado del Banco Interamericano de Desarrollo. Aprovecho a agradecerle también a Roberto y el resto de los organizadores por tener la sexta versión de la RIE. Ha sido un esfuerzo lindo durante todos estos años. Esperamos que podamos seguir. Y durante las diferentes RIE, algunos que han participado en otros años se habrán recordado que hemos nosotros tratado de trabajar con los países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, para generar mejores estadísticas y datos de innovación que nos permitan entender mucho mejor el fenómeno que nosotros desde nuestro equipo en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del banco queremos promover. Efectivamente, un desarrollo basado en la innovación en nuestros países. Y hemos sido, creo, relativamente exitosos en promover, sobre todo, en la masificación de las
encuestas de innovación en diferentes países de la región, y con sus pros y sus contras, estos instrumentos nos han permitido aprender mucho más del fenómeno de la innovación en las empresas en América Latina y el Caribe. Dicho eso, nosotros sabemos que las encuestas tienen muchos problemas también. Parte de ello es que son caras de hacer, son difíciles de responder, que es difícil que los países las financien de manera frecuente o permanente, y se pierde mucha información entre medio, y quizá lo más importante es que llegan tarde. Las encuestas de innovación normalmente preguntan por cosas que pasaron hace 1, 2 o 3 años atrás, y por lo tanto no le entregan a los policymakers una herramienta o alguna recomendación accionable en el corto plazo. Y dentro de esas dificultades hemos tratado de avanzar en identificar nuevas fuentes de datos, nuevas fuentes de información que nos permitan aproximarnos a medir el fenómeno de la innovación de alguna manera menos invasiva y quizá mucho más cercana en tiempo al fenómeno. Eso es un esfuerzo que ha venido liderando desde el Banco Mateo, que junto con el trabajo que Jennifer nos va a presentar hoy, bueno, no quiero quitar mucho el tiempo, pero nos va a contar un poco cómo han avanzado en el uso de datos de redes sociales para monitorear este fenómeno. Así que, Jennifer, por favor. Muchas gracias, Fernando. Sí, se supone. Bueno, muchas gracias por la introducción, Fernando. Mi nombre es Jennifer Solórzano. Les voy a presentar un proyecto. Esta presentación la voy a hacer en inglés por facilidad de mis colegas que van a estar viendo desde Londres. Y también para ayudar a mi cerebro, porque todo esto lo pensamos un poco en inglés, entonces creo que es más fácil. Entonces I'm going to switch now. So this project is an application to Latin American countries of original work that we thought for the UK and the US. And the idea is that we want to use Twitter to measure innovation and measure intangible investments. So basically, why do we want to do this? As Fernando was mentioning, there are a lot of problems, but basically when COVID happened, we realized that we needed to understand, or there was like a more urgent need to understand what creates wealth and why some firms grow more than others and what are different, why some succeed and some others fail. And then, of course, there's all of this bunch of literature that talks about how innovation is a key driver of these differences. And more recently, the investment in tangible assets, meaning, for example, in data, in software, in marketing, in organizational strategies that actually make differences or cause differences across terms. And this is like the story of what the macro literature has recently talked about, and what, for example, within very narrow defined industries, the productivity is different for different firms, even though they're producing the same product, they are very different. So why they could be different? So one story is a typical story of the creative destruction process, that when you're experimenting a lot, there is a lot of entry of firms, and then they are like causing a lot of this dispersion in productivity, and therefore this creative destruction in the sense that some firms that manage to succeed in innovating, they're going to keep in the market, stay in the market, and then the ones that fail to succeed, they will exit the market. And then there's the story about the frictions and distortions aspect that is more related to the intangible assets part, in which, for example, the startups that are purely intangible, they don't have anything tangible like as an asset. They have just an algorithm that they created. They cannot use this like a collateral for entering the financial system and getting some loans. And then there's this barrier to entry. And therefore, there is a difference between small firms that enter. But then the big ones, they can stay large and they have a lot of cash. They don't need to enter the financial system, so they can keep surviving in the market. So as you see, like there's all of the literature that is already talking about the influence of innovation and intangibles as the key drivers of these differences. And of course, it's super challenging, as Fernando was mentioning, measure these like abstract concepts. Innovation itself has struggled with how to measure innovation. But then even more recently, how you measure the untouchable and the intangible with these investments in these algorithms and new artificial intelligence and all of these
sexy asset now. So as I was mentioning, so it's the nature of these particular concepts that makes it difficult to measure. So in a sense, for example, the rapid pace of the technology progress and the complexity of the new technologies is very hard to keep up, to see what are you measuring. Also, the measurement of intangibles themselves is like how you accumulate the value of an idea over time. So how that converts an investment and intangible in something that accumulates in value over time, and how you price this intangible and then therefore deflate it, that into converting into an asset, and also how you depreciate an intangible. It's like how an idea, for example, loses value over time. So this is like a lot of challenges about it. And this is partially also related to the economic properties of intangibles, because they have this property of partial appropriability. Basically, some ideas are like scalable. For example, an algorithm, once you create the algorithm, you can replicate it many times in the sense that you can use it many times without like an extra cost. But then some others might benefit from the spillovers of this innovation in the sense, so no, the originator of the idea cannot keep all the value, and it will have some implications. So you need to separate how much value do you keep, and how you quantify this value that you keep as the originator, and how much value goes to others. And therefore, this has consequences on the measurement, right? So for example, as we were saying, the official surveys are limited in the sense, there is a lot of literature now saying what are the particular difficulties. For example, when they're responding certain information in the surveys, people forget, the managers or the people that answer the answers, they forget about, okay, we created the software, but who did it, when we did it, we don't recall. And this is basically a problem of the intangibles generated within the company, not the ones that you acquire. Also, there are blurred definitions of what an intangible is. As we were saying, the frequency and also the framing. Sometimes they have to make best guesses about the value of something because they don't know really what they're talking about. And there have been substantial progress in the macro area, like in developed countries, they do this accounting in the national accounts. They take costs and expenses on particular assets and they convert it into assets. But then at the firm level, and in particular in developing countries, this is much harder, right? We have not done much on that front, but so that's kind of the need. So given this context, we part from the hypothesis that, okay, we understand the businesses reveal some information about themselves on social media, willingly or unwillingly, right? The patterns they reveal because they're just tweeting a particular way, and also what they explicitly say. Also, we understand that on social media, we understand something about a firm by what the other people or the other parties talk about a particular firm, meaning like customers, employees, and other stakeholders are having an opinion and revealing information about firms. Also, we assume, or we have this thing that we think that there's a systematic relationship between the information that is gleaned from tweets or with the information we can read from the posts about and by firms and the position of these firms in the distribution of certain performance variables. And then we can have social media as an indicator or a proxy of innovative behavior, or a proxy of the behavior and investment, in particular intangible. So basically, the question is like, can we have valid measures for these concepts using social media? And we do the application for Latin American countries. This is a very early preliminary result, what I'm going to talk today. But the same theoretical concepts and stuff apply. So this is talks. This is the part in which we try to measure innovation using Twitter by saying that the novelty of a word basically reveals how innovative a term is. So we define talks as an index for a particular word that is being tweeted at a particular time t. And we define Q as the number of times that the word has been mentioned before the tweet it was posted. And delta is like a depreciation factor between 0 and 1, meaning that the closest to 1, it is easier to be novel. So it penalizes less
a particular word or being mentioned many times. So this is at the word level. So for example, if you have a lower delta, like, I don't know, 0.5, it would mean that it would be harder to be innovative with a particular word. So that's at the word level. We also define talk success, which is a combination of these talks measures that I just explained at the word level, but multiplied by the number of times that word has been mentioned after it was mentioned the first time, meaning that it's kind of a spillover of a word. And how this talks about once the word has been mentioned the first time, if this word has been widely adopted afterwards. And it's a way to filter out new words that might be typos and not really innovations, because it has been widely adopted, right? Because if it once was mentioned and if somebody else did mention it afterwards, it means that it means something. This is at the firm level. So I was saying this is at the word level. And now to do like a measurement for the firm at a particular time, we defined talks count. And this is an aggregation of all the words mentioned by a particular firm at a particular time. So you measure the talks, you sum up the talks for all the words mentioned for the firm, by the firm at a particular time t. Yeah, so this is like an aggregation that we do, and we do define an add-up for talk success, which is like the spillover index. And finally, we define talks share. So basically, we weigh these talks add up, or these talks summation, by the number of words. So basically, you weigh the novelty. So you account, okay, depending on how many words, if they talk too much, how many of those are really like innovative words. Okay, regarding data, as I said, this is preliminary work for Latin American countries. But we use Orbis, which is a very well-known financial variable database at the firm level from Bureau Van Dyke. And then each firm, which is like represented by this identifier, BBDIG, has usually associated only one Twitter handle. Orbis is a database that provides all the financial information, but also you can have information about the social media accounts. And sometimes the firm can have only one Twitter handle, but in some cases, for example, this is Subway, they have 15,000 different BBDIDs, meaning subsidiaries and companies, but they have only one Twitter handle. We also use... Jennifer, sorry, are you giving us a couple of examples of these number words? Yeah, well, the results. Yeah, this is only the theoretical portion. I will go back to it. And then country-specific innovation surveys we focus on Peru, Argentina, Colombia, and Paraguay. And we collect handles from Orbis, as I mentioned, but also we implement other two forms or other two ways. The first is that we use a Google search. Basically, you look for the name of the company, the word Twitter, and the country in which this company is registered. And then the algorithm tells you it's very likely that you get the right result. If the company doesn't have a Twitter account, it's not going to reveal it. So we are like, it's really likely that you're going to get a result out of the search. And then we also use the websites from the firms that they report at the innovation service. So we scrape their social media icons from the website. Okay, so that's how to handle it, how to get the usernames of the firms. And then how we get the posts by the firms is that we use the academic access that Twitter provides to researchers, and then we collect all the tweets by these Twitter handles since the creation of their Twitter account. So for the talks measures that I just explained, we use all the tweets posted by the firms. Please remember that these talks measures the innovation, and also we can identify some things about intangibles as well using the posted by tweets.
but also we use the tweets posted about firms. So like how people mention a particular username. And then we use that for an intangible index that is in the works, but I'm going to explain a bit further. Okay, so this is our sample, a very preliminary sample. We have around 1,700 handles with about 22 million tweets. And then this is information from Orbis. So we have, most of them are from Colombia, with tweets, and then kind of the distribution. But as you see, like we have many firms report or register in Orbis, which is the financial data set, but only a few have Twitter handle, and only a few of them actually tweet. So in average, a handle or a username has like 13,000 tweets, and about 7,000 are in Spanish. So for this exercise, we don't use non-Spanish tweets. We see a lot of variation across how firms talk. On Twitter, the most active account is Claro Te Ayuda, with about like 900,000 Spanish tweets, but around 53% have less than 1,000 tweets. And the average handle post its first Spanish tweet by November 2012. So these are the top tweeters. So for example, these are many like communication companies and also news companies. Okay, so very general, we observe that the firms that tweet are larger than the ones that don't. And this pattern is the same for the different countries in terms of turnover and employees. Here, Colombia, Peru, Argentina. Okay, so this is a little bit of the results and trends that we find from our measure. So basically, these are the number of tweets over time. So this is on panel A. We have all the firms, so entering and exiting in the sense of posting and not posting. So it has been increasing since the creation of Twitter, 2008. And then exponentially, a little bit of a decrease over time, but then growing again in the pandemic. And then we only collect tweets until June of 2022. So that's why we don't have a full year here. But then we observe this kind of increase in tweeting. And then when we consider the same terms, like a balanced panel of tweeting constantly every year, we observe that they mostly tweet about 1,000 times a year consistently. This is just about the number of words. As you know, Twitter increased the number of characters in 2018. So you see the jump in words over time over here. So we say, okay, they are tweeting more, but they are not necessarily talking or using more words. And this is more about the unique words, but I'm going to explain here better on talks. So these are the results in terms of trends on time. So basically, as I was saying, let's focus on panel A, or this talks share measure, and then the red line, which is the delta of 0.999, meaning that it's easier to be innovative. And what we observe here is that this is the average talks for a word for the average firm. As the talks measure and added up and weighted by all the words that they mention or they talk about. And then we see this decline. So what we observe or what we get out of this is that they have new ideas are harder to get in the sense that this is it's harder to be innovative with the language, basically declining over time. Yeah. And then here we talk success. And remember that this measure accounts for the spillover. So once the word has been mentioned one time and how many times has been mentioned afterwards. So you see here, we speak around 2020, which is the beginning of the pandemic, at least for Latin America. So you see the jump
And then we see that this jump around that date, it means that a word was mentioned and many other people start to talk about it. And then this is how it looks like the two innovative words, at least for that jump in 2020. So this is weighted, the word cloud is weighted by the talk success, as I was mentioning in the parallel view, the previous slide. So you see, of course, COVID was mentioned once and then many others followed. And that's why it is the largest size, and then following the other words. Put these to your question. No, two innovative words. Aside COVID, do you have any other? Oh, well, we are doing this by year and by sector, but we have not included that in this presentation. But yeah, this is the obvious, but at least we identified with the talk measure these measures. Here is just a correlation between how much on panel A, how much between the correlation between the number of words that firms use in their tweets and the mean talks measure, like the novelty of the word. So we see this inverse kind of relationship in the sense that the more you talk, not necessarily means that you're more innovative. And then here, you see this correlation between the talk share, or like this weighted novelty by the words, and talk success. It's more meaning about like the more you use innovative words, the more likely you're gonna be successful in spreading the word and others following you. Kind of this positive correlation. We also did this exercise of correlating the measured talks with the 999 delta with some bigrams. Bigrams here are understood as words that describe particular technologies that are mentioned in Twitter. So what we did is to count how many times a particular, or each firm, mentions particular words that are associated to a particular technology. So for example, if you see AI long, this is a very long dictionary of words that are related to artificial intelligence. And then we counted for every single firm how many times they mentioned this dictionary or this set of words. And then we correlated that with the talks measure, the share or the success. We, as you see, like we observe some and control it with the number of words. We see positive correlation, meaning that, okay, we are capturing some sense, or like, okay, we are talking about these new technologies or something that is innovative and is related to our measure. So that's at least good. We also use like other types of technologies, GPS, smartphone, tracking, cloud, positive correlation, smart cards, and others. Here, we also correlate our talks measure with patenting. I know like patenting is not the best proxy of innovation, but still we did it. So we correlate the talks, different measures with patenting. We see a positive correlation with granted patents since 2013. Yeah. We also, this is more about the relating the innovation part talks in another measure of intangibles. In here, we are considering the number of hours taken to reply to a mention. So meaning if someone mentioned Claro, how many hours they took to reply to that mention, either by a referral or by a reply or by a retweet. We see a negative correlation, kind of significant, in the sense that I would think, okay, so if they have better customer relations, it means they're taking less time. And if you understand a little bit about the literature in intangibles, customer relations, and how you handle clients, this is an intangible. So you will say, oh, so if we are less effective with our intangible, this is not good for innovation. This is kind of an explanation. Conclusions. Basically, we see that to innovation exceeds, or what we intend to say with this is that the measure reveals some trends that are found on other innovation indicators, that this decline is harder to get new ideas and stuff.
is revealed with these trends that we observe here, and that the pandemic, of course, was a novelty. We find like some positive correlation with these technologies and patenting at least, and also we see there is like a positive correlation with some measures of intangibles as well. Next steps, of course, we have to refine our sample. We want to do this dictionary of intangibles in which we count as well, not only technologies, the tangible ones or the ones that are explicitly like conceptualized, but have this dictionary and do this same correlation with the talks as well. Other descriptives and regression analysis that account for different effects like time, firm, industry, and country effects. And of course, measuring how much talks and the intangible measures actually impact sales, labor productivity, and other performance variables. That's it. Thank you. Thank you so much, Jennifer. I will open the floor for comments and questions. Tommaso first, there. Jennifer, thanks. I'm really fascinated by these type of exercises. A couple of comments. The first one is about the way in which you measure novelty. I'm sure as you know, I mean, there's been lots of work in measuring novelty in text. And that usually doesn't look at simply the words which are new, which appear as new, but look at the whole context. So normally what people do would be extracting embeddings from different corpus, different twisters, and look at the combination of the different terms within these embeddings within a given context to find out whether there's a new combination, not just the single new word. So I think that doing it that way, I think might be a more convincing way of simply saying there's a new term, which could be an app, or which could be, anything, which could be COVID-19, which doesn't mean much really. So I think that would be something that I would prefer to see. And the second point is about ideas are hard to find. I mean, this exercise by Blue Metal has been looking at patterns over 40 years. And they do relate to the outcome in terms of the investment, which is, there's the investment, for example, in researchers, and then you have a decrease in productivity in terms of the same number of researchers, you get less innovations. Here, you're showing something which is basically based on how you define the variable. It's obvious that at the beginning, you're comparing terms with a smaller number of previous terms. So it's obvious that you will find something which is novel. As soon as the corpus increases, it's less likely that you find something which is novel. So I think you're not finding something which is declining of ideas, but you're basically finding what you could start. Yeah, well, to that, starting from the second part, what we're trying to do is increase the vocabulary using the user mentions. It's like meaning like all the people or users that mention a particular firm. And with that increase, reduce this problem of being a novelty because it's very small corpus, but it's still related corpus because it's mentioning the particular firm. So integrate more words and to make it less, more of a novelty or worth of a novelty. And regarding the first point and about all of these combinations and new techniques that probably are more like substantial in a sense, what we see useful with this exercise is that very practical measure. And it describes how companies send a sign of being novel in the sense if they are the first that they talk about something that reveals something about themselves, and also not only with the intangibles measure on the customer engagement, how fast they reply. Things they are revealing how fast they are. They are using software or they have marketing teams that are replying to these, and these are revealing of these, these patterns are revealed by this behavior. So in a sense, it's not invasive, is easy to grasp, it's a fast track indicator. Of course, there are more other definitions, and we definitely plan to do something more about it, but at this point. It's a kind of very short follow-up. You don't know if it is novel. It's a new word, it can be a mistake, but it could be the same concept that has been used before. What you need to measure there is that is there a new concept? Are we talking about something which is new?
And the only way of looking at whether you're talking about something which is new, you have to look at the proximity of this term with other words. If you don't look at the proximity, if you just take a novel word, it could be a synonym. It doesn't have to be something which is novel. Yeah. So I think it's a relatively quick measure. No, I think you need to again look at the context and see, are we saying something which is different from? Yeah, we need to find a context. But yeah, definitely, thank you. Bueno, yo en Spanish, ¿no? Muchas felicitaciones por tu presentación, está súper interesante, pero tengo unas preguntas sobre cómo recogen los datos, ¿cierto? Consideraste desde la creación de la cuenta y la API, ¿cuántos tweets te permite bajar? Por país, ¿cuántos bajaste? Sí, la primera pregunta es desde la creación de la cuenta. Sí. Pregunta sí. O sea, bajamos desde lo primero que encuentre, porque la aplicación. O sea, desde lo primero que encuentras hoy. Pero puedes ir back, o sea, nos da todo el archivo. ¿Cuánto te permite la API bajar? Sí, la API académica permite bajar todos los tweets de un particular handle, ¿cierto? De una cuenta. Sí, tú puedes escoger el rango, pero acá lo que queríamos era ver todo el historial de las firmas desde que empezaron a tuitear, y permite bajar 10 millones de tweets al mes por cuenta, por API. Entonces obviamente somos varios investigadores y cada uno va bajando, pero obviamente está este límite. Pero ¿tienes el control, digamos, de la creación de la cuenta? Porque sería muy heterogéneo, ¿no? En Perú, por ejemplo, si se creó porque el 2000, ¿cuánto empieza? ¿2003? ¿Viste? No, 2006. 2006. Pero entonces, algunas van a tener del 2006, otras 2010, 2020. Sí. Entonces, tienes ese dato, creo que puede ser interesante tomarlo, porque no es lo mismo estudiar en 2026 en 2021. Sí, no. Los contextos también de análisis van a ser súper diferentes. Sí. ¿Y el vocabulario, eso lo crearon, lo buscaron, utilizaron un software para...? El vocabulario que usamos sobre todo para contar las palabras de tecnología, por ejemplo, es basado en un trabajo de Nicolás Bloom, sí, que hizo para precisamente un ejercicio de text análisis para identificar o categorizar tecnologías de acuerdo a las patentes de los Estados Unidos en los últimos 20 años y sacó un diccionario de palabras clave de esas patentes, y como son de los últimos 20 años, y pues entonces pensamos que era relevante para la muestra que tenemos nosotros, que es 2008, más o menos 2022. Obviamente para el TUX nos concentramos en algunos años al final, que es donde está la mayoría de tweets, y estos son datos semanales. Por ejemplo, ese TUX que yo les mencioné era un TUX semanal por firma, desde el 2018 hasta el 2022, bueno, hasta el último que se considera el 2022. Pero sí, la API permite esa. ¿Y lo otro qué es software analizaron? ¿Con qué software primero bajaron los datos y luego lo analizaron? Python, R y Google BigQuery. Una mezcla de todo porque obviamente son bastantes datos, entonces todos los manejamos en SQL. Hablaste de una investigación, pero solamente me permitía bajar 3.200. Sí, porque ese es el acceso, es un acceso que no es la academia. Solo te permite bajar los 3.000 tweets más recientes. Muchas gracias. Thank you so much, Jennifer. I know there should be some more questions, but we are half of the session, so we will continue. Thank you, Jennifer. Gracias. Y mientras abrimos la presentación de Tomaso, solo para compartir parte de la motivación de este otro trabajo que desde el banco hemos venido apoyando también, tiene que ver con los programas que hemos trabajado en diferentes países de América Latina. Deben conocer muy bien, supongo, que son programas de becas doctorales en el extranjero. Son programas normalmente de financiamiento público y algunos de ellos, o casi todos, tienen un requisito de volver al país de origen una vez que se consigue el doctorado. Y no sé, en nuestras conversaciones con nuestras contrapartes
han preguntado muchas veces, bueno, ¿cuál es el trade-off de pedir que vuelvan versus que se queden afuera? ¿Y cuáles son estos beneficios? Y lo que hemos encontrado en la literatura son respuestas parciales. Y en la medida de ir cerrando el espacio de respuestas no respondidas, estamos trabajando con Tomaso y el equipo que ven ahí en tratar de medir mejor cuál es el valor que tiene entonces de esta diáspora que se puede quedar fuera para la comunidad científica de los países que financian estos programas doctorales. Así que, por favor, paso adelante. Thank you very much, Fernando. Gracias, Fernando. Y voy a seguir en como dice Jennifer, ¿verdad? En inglés. Disculpen, va a ser aún más difícil hacer en español. Y so yeah, this is joint work with Rodrigo, PhD student emeritus, Diego, who's a research consultant, and Fabiana and Robin, and myself. Of course, most of the work have been done by Rodrigo and Diego, just presenting it. Unlike the previous work, this is extremely experimental. That just, as Fernando knows, we sent the first results a couple of days ago, and this is what we're showing today. So any comments we hugely have welcome. So we're developing how to do this. So let me go straight to what Fernando was already saying, that we do know a lot about international scientific mobility. And first of all, actually, I'd like to thank Fernando and Alison, who's not here, for getting us into this in thinking about these topics, because it's actually extremely relevant, and there's a lot of work which is missing here. So yeah, we do know that international mobility is useful. It does increase scientific and technical human capital. People move. I mean, we're all here, we talk, and we learn from each other. It allows to absorb tacit knowledge, but also have face-to-face interaction, to know others, to collaborate, so on and so forth. So there's a lot of work about that. There is some work which shows that people who are mobile, who go abroad, they come back and they do bring skills and knowledge. So that seems also to be found in the literature. But then most of the focus, as you can see here, is mainly on the researchers themselves. So what people ask is, how do scientists gain when they move outside? Do they increase productivity as they become more productive? They have more co-authors? Those who remain outside are even more productive than those who come back. So most of the focus, and this is for technical issues, basically because we don't have the data, look at what is the impact of the mobile themselves, and much less on what is the impact on the home country. And so we make a first step about that, which is how we try to connect the dots, because the literature does say, by scientists, they are more productive, they bring knowledge, so they might also be brokers in terms of connecting the home scientists, the ones who do not move, let's say those who remain in Chile and do not go and work abroad, with scientists abroad. But that's a question mark, and there's actually no evidence at all about whether that is the case. And there's no evidence because the information which is used, which is publication information, doesn't account for nationality. So we do not know what is the country of origin is scientists. So what we do here is to build this new data set, and I present today results for Colombia. We're trying to do it for two countries, Colombia and Brazil, and I'll say a little bit why that's the case. So we construct this new data set which combine information about the nationality of the scientists, the location of their PhD, whether they're PhD at home or abroad, and their mobility patterns, and of course their scientific output, particularly in terms of their collaborations with whom they work and co-author. And we focus on Colombia. So in the end, what we do is we investigate whether Colombians, which are not mobile, which means they do not work abroad or study abroad for more than a year, co-publish, so cooperate with Colombian colleagues who are mobile, who have been abroad for doing their PhD, and whether this collaboration with mobile Colombians does increase the collaboration of Colombians with foreign authors. Okay, so the first step that we do here is there any evidence that the connection of non-mobile with foreigners increases because of the mobile?
So we're distinguishing them between extensive and intensive margin, and we're distinguishing between STEM and other scientists, basically STEM and social and humanities. And we're distinguishing for different mobility patterns, and I explain that a little bit. So just to give you a flavor of the preliminary findings, because I know I probably won't get at the end of this presentation, is that what we do find is that mobile scientists are connected to a larger network of foreign scientists, as we would have expected. So that's not particularly new. But what is important is that many of these foreign quarters with whom the mobile are connected are not reached by the non-mobile alone. And so what we find then is that non-mobile scientists, the ones who stay in Colombia, are more likely to collaborate with foreign scientists if they meet in the sense of co-publish, co-author, collaborate with a mobile scientist. So we do find that mobile scientists do have this brokering role in terms of connecting the non-mobile to the foreign scientists. And so we do find an effect in terms of an extensive margin. We do find also an intensive margin in the sense that more the collaborations with the mobiles, more mobiles people, non-mobiles meet, the more are the collaborations with the foreigners. We also find that when we compare the non-mobiles with those who connect to the mobiles with those that do not connect to the mobiles, the STEM researchers are less likely to benefit from the mobile. STEM researchers seem to have already their own connection. They do still gain to some extent from the mobile researchers, but less than in social science and humanities. When we compare those who meet and those who do not meet the mobile. So when we look at the career of the researchers, then we see that also for STEM, during their career, if they collaborate with a mobile researchers, they have a higher chance to collaborate with the foreign researchers. And in terms of type of mobile, what we find is that the diaspora scientists, those who never come back, are those who have the strongest effect in connecting the Colombians with the foreigners. The returnees, those who come back and stay in Colombia, do not have a significant effect on connecting the Colombians non-mobile with it. Okay, let me say a little bit about how we get here. So actually, most of our work has been putting together data. Okay, so they're presenting results from this quite large effort in putting together data from CVs. And in this case, we use online CVs, which fortunately have been developed and maintained in Brazil and Colombia. Colombia is actually I think it's a copy of what but basically they do what has been done in Brazil with LATES, which is similar. So whatever you want to do in Colombia, if you want to have an academic career, you study, you need to have this online, the CV, which is administered centrally, for which there is information online. So we get all these CVs, which give us information about the nationality of the researchers, their academic background, and their mobility pattern to some extent. I'll come back to that. We match that with information from scholarship, from the main scholarships to study abroad from Colombia. This is particularly for missing information in the CVs, so to add information when there's no, because many of these people, of course, they may leave Colombia and may not update their CV. So we need to complement information on whether they received a PhD grant. And then, of course, we combine with relative data in order to have information about their publication, which is, we need to know how visible they are before, but particularly to complement their mobility pattern and to create their quartership. We end up with approximately 20,000 scientists that have publications which are authored or co-authored with others between 1990 and 2021. Happy to discuss more about the matching procedure, but I guess in the Q&A. Okay, so we distinguish those different types of mobility. First of all, international mobile and non-mobile researchers. As you can see, the international mobile are quite a lot. We're talking about 43% of the researchers in Colombia
that do their PhD abroad. And in our case, which was completed by 2020. And this again is information from the CVLAC or from the scholarship. But then we distinguish among those between 46% of those 43% are PhD students, go abroad and come back to Colombia not later than 1 year after finishing their PhD and stay in Colombia. Diaspora are those who stay abroad, never come back. You never come back to work. They might come back and go there. Never come back to work in Colombia for more than 1 year. Intermittent are those who either come back after 1 year, after completing their PhD, come back immediately and then go abroad again. These are basically those that work both in Colombia and abroad for at least 1 year. So as you can see here, most are returnees and intermittent with very few diaspora, as you know, because of the kind of incentives which is established in the scholarship itself. And then 54% are not Colombians, which stay studying do their PhD in Colombia and never move for more than 1 year to a foreign country. And obviously, these are people who work in a research organization or higher education organization. And we limit to those that have at least 3 publications. So those have at least some research experience. We allow those who are not particularly active. Okay, if you have any questions, of course, let me know. Now, so what do we do? What we do is very simple. So imagine we have, as I said, these home scientists, mobile scientists, which could be returnees, intermittent or diaspora, and foreign scientists, non-Colombian scientists. Who are abroad. So the first thing that we do is, okay, is there a connection between the home scientist and the mobile scientist? So is there any evidence that the home collaborate with the mobile, somebody who has been abroad? And is there a connection between the home and the international, the non-mobile scientist in the following year? Now, obviously, we control for the fact that the the mobile scientist may have co-authored with a foreigner or not, but that would be the main channel. We also control for the fact that obviously the home might have had their own channel, might have met people in conferences or whatever, and they might already been co-authoring the foreign scientists before meeting the mobile. So we're looking at whether there's additional, so the meeting with a mobile brings additional foreign co-authors from the one that they already have. Again, if you have any questions, just let me know. Yeah. The mobile and the foreign has to be connected. They don't have to be connected. So we can, for the moment, but yeah, that's something that we can check more in detail. What is the actual network, whether there's the only way for those mobile to connect is when there is a connection between the mobile and the. But for the moment, we're saying a mobile still goes abroad. They still meet people, know people. So if you ask, somebody in the US who work on nanotechnology, yes, I know here's the email. So that doesn't have to be a co-authorship. It could be a very informal connection. So for the moment, we're not looking. We can go in more in depth and look at it. So yeah, just to give you a few, just a taste of the data. Here is the total sample that we have in terms of scientists. As we can see, those who co-authors most with foreigners are the diaspora, right? So they have diaspora and intermittent. They have 67 to 71 foreign co-authors for each of them, and the non-mobile ones, of course, have much fewer foreign co-authors than one would expect. What we also see is in terms of collaboration with mobile scientists. So basically, on average, it takes 3 years for somebody in Colombia who takes a PhD in Colombia to meet a mobile, okay? So to collaborate with a mobile. This is the main mechanism that we're looking at. So it's on average, it's pretty early, right? They start collaborating with mobiles
relatively early. And there's some difference between STEM that beat them earlier than the social sciences, humanities, but not huge. In STEM, you include economics or not? Because some definitions include it. No, economics is social science. There's nothing about natural behavior in economics. Sorry. We do many of them. We're doing some. So in terms of, well, this is some data in terms of collaboration with the different mobiles. So it's much more frequent to meet a returnee or an intermittent, of course, than it is to meet with diaspora. They are less, but they're also more far. Yeah, in terms of collaboration, so I mean, this is again just very descriptive statistics, but so this is the number of publications with foreign co-authors per year, and this is for those who do not meet the mobile and for those who do meet the mobile. So fine, those who meet the mobile are more likely to co-author with foreigners, but this could be for aliens. And it's overall their career. It could be because they are better, right? They are better Colombians, so it's more likely that they collaborate with both. There is a difference though in before and after. Before meeting the mobile, they have less publications with foreigners than after meeting the mobile. Again, this might be a career pattern. So I mean, now, what doesn't seem to change, and this is quite interesting, is the share of foreign co-authors or the share of publication co-author with foreigners. So what this means is that the number is increasing, but the number of publications with Colombians and the number of publications with foreigners is increasing at the same rate. Right? So these are people who are publishing more, they get more connected, they publish more with foreigners, but they also publish more with Colombians. Okay. But again, let's see if this holds when we enter the informatics sector. Okay, so the first time, this is again extremely simple empirical strategy we're using here. The first question is just an extensive margin. Does interacting with at least one mobile bring at least one collaboration? Okay. Does the likelihood of collaborating with a foreigner increase if I meet at least one mobile? And so in the first case is meeting at least one mobile. In the second case, we're looking at does the likelihood increase as we increase the number of mobiles. So of course we use a number of controls, particularly to control for the how attractive it is to work with these Colombians. So their publications, their citations, and obviously we're controlling for the fact that they've been co-authoring with foreign authors before. So again, are we looking at that additional? So simply looking at a linear probability model, does the productivity increase or not? And what we see here is that, well, if we just look at the simple correlation, the probability increase, but we have already seen that in the data. As we add information about again, the attractiveness of the home, the Colombians, this still holds, but of course the coefficient reduces. And this is again meeting at least once, and this is as the number of meetings increase. This is looking at whether an additional collaboration, a collaboration with an additional author increases the probability of collaborating with foreigners. But fine. I mean, here we're not controlling for the panel. We're not controlling for fixed effects. So it's still it gives some information, but I don't think it does give us enough information. So let's look instead at the intensive margin. So the share, we think that the most relevant outcome here is the share of foreign publications, because this controls for their propensity of doing research with foreigners rather than doing research with the Colombians. So what we ask is whether the interaction with mobile scientists increase the penetration in international college, meaning the share of publication with foreign authors. And here we control for a number of fixed effects, including discipline and fixed effects, of course, separately, because an individual always is in one discipline.
And then we also control for these differences between STEM and non-STEM. And now what we find here is that the coefficient reduces quite substantially, okay, in a panel setting. So if you look at this coefficient without all the controls, it's much higher. As soon as you include the visibility of the scientist, it's reduced quite substantially, but it's still quite strong and significant. And this is controlling for the field's fixed effect. It is controlling for individual fixed effect. So this is, again, this is comparing scientists who collaborate with mobile and scientists who do not collaborate with mobiles. And this is controlling for the career of a single scientist, right? As the single scientists increase the number of mobiles with whom they co-author. And the coefficient increases quite a lot. Meaning for an individual, when you compare the history of individual before meeting a mobile and after meeting a mobile, the effect of meeting a mobile, well, the association of meeting a mobile with collaborating with a foreigner increases quite substantially. But what we see when we interact with the STEM researcher is that the coefficient, the association almost goes away. There's still a positive effect, a positive association, but much smaller. Okay, so STEMs are already connected, and the benefit, the additional benefit of collaborating with mobiles, with more mobiles, seem to be much lower than for the social sciences and humanities. Now, this was the share. Again, if you remember, that share was not significantly different when we're looking at the descriptives, but it actually results that it does increase with the controlling for everything else. It does increase with beating the mobiles. Again, the share may hide this effect that mobile authors may increase more their foreign and substitute foreign co-authors for mobile co-authors. So we look at the average number of publications after meeting, well, as a function of the number of collaborators they have in mobile collaborators they have in Colombia, and we find still very similar results. So they're actually increasing their publication. It's not that just the number of publication, Colombian publication is reducing. So it's not only a substitution effect, but they're actually increasing the number of collaborations abroad. The final thing that we do is looking at different patterns of mobility. So again, we look at whether the result holds for when we distinguish between returnees, diaspora, and intermediate scientists and mobile scientists, and the rest is the same. So again, here without any control, what we do observe is that the diaspora is what has the strongest effect. Meeting a diaspora, the number of collaboration with diaspora is much stronger than the number of collaboration with either returnees or mobiles. Second come the mobiles, and in the end, finally come the returnees. When we introduce controls, the returnees disappear. Okay, and again, here is the share foreign publication. So when we include controls, and we compare between those who meet and those who do not meet, those who collaborate and do not collaborate with mobile Colombians, returnees do not have any significant effect, are not associated with increasing the share of foreign publication. Only the intermediate and diaspora hold this relationship. Well, this is just introducing the field fixed effect, very similar results. Now, when we look at STEM, and we look at STEM in relation with returnees, what we observe is that actually the returnees still are associated positively with the foreign collaboration for social science and humanities, but with a lower share of, collaborations, external collaboration for STEM. So here we do probably find a substitution effect, where STEM researchers, if they meet a returnee, if they collaborate with a returnee, they do not collaborate with a foreigner, right? As you say, you're doing 5 publications per year. There's a number you can do with foreigners, a number you can do with returnees. If you start collaborating more with returnees, you reduce the number of collaboration with foreigners.
But this is not the case definitely not for the diaspora, same coefficient, and is only a little bit less for the intermediate in the case of again, when we look at when we use individual fixed effect, we look at the variation for each individual. Now everything here is positive, and there's no difference with STEM. So for a career of a researcher, it's still positive to meet any of the factors. Sorry, this is wrong. This would be the number of foreign publication, not the share. And again, just confirming that confirming here that now when we look at the number of foreign publication, okay, and we have a positive effect for a positive association for returnees, which doesn't become negative for STEM. Okay, so what this confirms that there is this substitution effect. They do increase publication collaborations with foreigners, but at the lower rate than publications with Colombians. So they collaborate, they produce more, but they produce more with the returnees than they produce with the researchers, so their share goes down. Okay, so from the literature, it is believed that mobile scientists contribute to knowledge production in their own country of origin, but there is very little evidence about how that works, what is the mechanism. So one of the challenges, maybe many of the challenges, meeting in conferences, but one of the challenges is connecting the non-mobile with the foreign in terms of collaborations. And this is the channel we look at. And I've already summarized the preliminary results that we do observe a positive association between meeting mobile and collaborating, less for STEM. For STEM, there is a little bit of a substitution effect. They collaborate less with foreigner and more with returnees, but this is only for the returnees. But eventually, if we look at the career of a single scientist, for all of them, it is beneficial meeting a mobile Colombian than not meeting them. And the more they meet, the more they are the collaborations with the foreigners. Now, there's still limitations here, of course. We do not capture 100% of diaspora. There might be Colombian who never got a scholarship, went outside, did their PhD, did not enter any information on CIVILAC, and we cannot see them. I mean, we actually do it in the sense that we look for publications in Colombian newspapers. We look for common Colombian surnames. So there's a number of ways in which we try to capture them, but not 100%. So we miss some of them who might be connecting. And we're still looking at fixed effects, and has been discussed yesterday, I think, by Mariano. We still, we're looking at whether this happens through their career. We control for their career, of course, and succeed for many different variables of their career, but we're still implementing an event study to see whether there's an immediate change and whether it occurs. In terms of policy implication for middle-income countries extrapolating from Colombia, if results are confirmed, I think it's quite evident that there is a strong benefit. So the current conditionalities that exist on most PhD program may be detrimental for countries in terms of it may reduce the benefits of those scholarship for the whole country and not for a single individual. But if you incentivize if you allow people to stay abroad, because those who do not come back are those who have the strongest effect, you need also to incentivize the collaborations, because if there's no collaborations with the home, then the effect vanishes. So the other thing which may be important is to reactivate foreign linkages of the returnees. The returnees seem to be much more relevant in connecting the home with the foreigners, probably because the returnees lose their connections with the foreigners once they come back to the home country. So it's important that these connections are kept. And then obviously, I mean, we haven't seen that, we haven't measured that, but just receiving foreigners to middle-income countries may have the same effect in connecting the foreigners than sending people. And in terms of policy implication for data, there's a huge amount of policy implication for data. These CV platforms are extremely useful for us as researchers, as policymakers, to see what their educational programs.
And yeah, there's still work that we need to do that can be done by administrators in finding those people who are abroad, for example, to their registration in analysis. In terms of future research, we're digging a little bit. Well, one could dig a little bit in, not sure if we're doing it, but obviously we can dig into collaboration mechanism. So looking at whether the non-mobile scientists collaborate directly with a foreigner without collaborating with the mobile they encounter, or whether the publications are with the mobile they encounter and the foreigner. So these are all interesting patterns to understand how that connection happens. And there's many ways of looking at all these connections. And then obviously the next step is to look at what is the impact, right? In terms of in Colombia, in Brazil, in the country. So what is the impact in terms of the productivity of home scientists that connect and co-author with foreigners? Is that beneficial co-authoring with foreigners or not? We are assuming that it is, but maybe it's not. And the other questions that we had in mind, which we hope to investigate in the future, if Ali is interested, is to look at whether these mobile who interact with the locals change also the topics in which the locals. Do they move these topics to frontier topics, to topics which are more relevant at the country level, topics which are more relevant at the international level, which are the frontier? How do they change the knowledge base? Comments, comentarios, preguntas, questions. I wonder if you can use, I think there have been some external shocks to this policy. For example, in policy, they have changed some of the legislation. I know that the Banco de la República has changed it, and like before it was impossible to go to stay there. Probably policy was allowed. So I think, I mean, you can make it more exogenous if you see those changes to the policies, yes. Yes. Definitely. And the other thing, do you have quotes of the publications? We have, sorry? Citations. Quotes. Citations. All right. Yeah, of course. We're looking at the citations. Our main control is citations, not. Oh, okay. I have thank you very much for the presentation, very interesting. I'm worried about the citation as a control variable because I don't know the state of the scientific production in Colombia, particularly with the public policies. If they are trying to promote collaboration, as you are studying here, for productivity, for influence of the productivity in a special group of outlets. So, for example, in Chile, I am not sure the way that you can replicate the study in different countries, particularly maybe in Chile, where I am not sure if collaboration is the dependent variable. When I was trying to understand the presentation, I thought maybe it's one of the control variables, and the dependent variable is influence and then consideration, something like that. So I am not sure if it's in the moment of Colombia that the public policy is not for productivity or influence or a special group of paper, and the collaboration is the current public policy. So yeah, I think sorry. Because I am not sure that is the same in Chile or Argentina or Brazil. So just to clarify, so now we're simply controlling for the visibility of these people, like the Colombians, because if they're very visible, it's already likely that somebody in the States who want to work on nanotechnology with materials in Colombia searches in the website, in Scopus, and finds out these are the top researchers in nanotechnology, let me contact them, right? So we're looking at whether fact of being connected with foreigners, we're controlling for the fact that being connected with foreigners is simply because you're very visible internationally or nationally. Okay, so we need to have that controlling. You need, because otherwise it's it's obvious that if you are, and actually we do find it, if you have higher citations, much more likely that you collaborate with foreigners.
Okay, but for example, in Chile, I am not sure, Roberto, if you agree or not, but Scopus, for example, I am not sure that is the outlet that we are looking for. Web of Science. Chile? Yeah. Web of Science. Exactly. So, for example, the connection that I am looking for in foreign countries is with people that, so for example, in Europe, a lot of people is trying to. I know we're not using Scopus and we're not using Web of Science. Is that the question? What data we're using? I mean, my question is, what is the state of Colombia if they are trying to promote collaboration as the current final outlet of the paper or the results of this scientific program? Right, dependent variable. Yeah, no, but for our dependent variable is not the number of citations. Our dependent variable is the number of publications that a person has with a foreign author. There's a number of collaborations. Exactly. Yeah. So do you collaborate with foreign? Do you have access to the international market? That's it. Exactly. I understood that. But for me, for example, with the idea to replicate, for example, in Chile, I mean, collaborating is not the. Okay, yeah, sure. No, sure. No, this is the next step. I think what we do not know at all is, do we get connections with the external world? And that's always the assumption, is that if you have somebody coming back, the benefit of having these people going abroad is because they bring back connections. Is that the case? We don't know. So we're doing the first step. Then the second step is, okay, so we take the residual of those estimations. There is a positive relation. Then let's take those residual and think, is this higher connection with the foreigners bring also more citations and applications? But that's, I think, is the second stage. The first stage is, do you get connected? Yeah. Well, thank you very much. I liked it very much. It was very stimulating. I have a question that is, so you studied the role of these gatekeepers, it's kind of these mobile companies. They have a role of gatekeeper in the production of scientific knowledge. You have the CV of them, so could you go one step further and try to understand the connection with firms? For example, if they have R&D collaborations, if they have an impact in industry, in knowledge production beyond science. This is something similar I did my PhD, Robin Cohen, which is a co-author of you here. So I did it for the biotech scientists in Argentina, and I had the CVs. So I complemented with Scopus, and then I had whether they had alliance, they did services for firms in Argentina. So I studied something similar. That's why. So I wanted to know whether you found that data and you can go that direction. In hands, you can check if the paper is in the patent. Okay. It's another type of. Yeah, so you're putting us in other trial, but I hope you know about that, Lilian. I'm not even looking at Fernando here because this is this is the question he has in mind. I don't want to have more words, but no, it's definitely this is again the next. I think in our mind, the first time, the thing we do not know is, does it create connection at all? Yeah. Then afterwards, are these connections beneficial for us? That question again is the second question. Is once we get this connection, are these beneficial? So yes, in the CV you can get a connection. We're using Lens is a little bit, dirty. But we're using OpenAlex, which is a little bit more curated, which comes from Microsoft Academics. Which again, so it doesn't use corpus or Web of Science information. It has many more publications in working papers, from outlets in Colombia, in Brazil, so from all the Cielo, and so there's all the Latin American databases. So it's much more rich in terms of defining the publication and citation of the individuals and their collaboration structure. I don't know if in OpenAlex we also have citations to patents. We definitely have them. But patents in Colombia is very. But it's sure. No, looking at companies in their CV would be amazing. Questions on that side, and I think taking out. Any way to look at
the placement of the returnee. If you know it being back to the university or another university, just to check if the degree of openness of international connection of the institution, where you go back, has an impact on the impact that the returnee has on the foreign context. Also, probably as a control at the beginning, seeing if there are universities that are already more connected with the foreigners. Just to think about the design of the instrument, you have to incentivize in one way the return to your own country, but you can think about the placement that is more efficient for the. No, it does. It does. We have been toying a little bit with the idea of using where they come back, particularly to look at whether they change the research which is done in the place in which they come back. But it could be a very interesting control in terms of where they start from their CV, where they've been studying, and then they go abroad and they come back. And if there's been something about their initial connection in their department, which allowed them to make connections abroad and within. Yeah, I mean, we can keep going deeper to these networks. We can go deeper into these networks. There's a lot of further. This is, I think, it's the first paper in the literature that does. And the instrument saying when you return, the state will take care of your placement to increase your impact on your home country. Yeah, very good way. Yeah, no, there might be areas in Colombia where there's no effect, and areas in Colombia, like maybe the effect is only from Bogota here. You use gender as a control variable to try to the analysis differentiating gender, the reason differentiating. As an interaction. Yeah, we could interact with gender. Yeah, we already see that males are much more connected to foreigners. Everywhere, it's only significant, it doesn't lose. We can interact and see whether they create more. Even if the other is both. She's the only female, I guess. I would also add on to study a little bit of the incentives of the diaspora researchers to update their CV on Civil Act. It may be the case that they are, trying to participate into public finance Colombian projects. Then that's why they updated Civil Act, because probably there are some others that you said that never return, and also they are not. So there may be some sub-selection into the diaspora researchers that are updating their CV on Civil Act. They don't need to update their CV. We know about them because they received a scholarship, and they never update their CV, or simply because at the beginning they say, I'm going to do a PhD abroad. They don't need to update it again. But all the information we get is from publication. And then maybe you know better than me, but I think that if you want to apply for Colombian funds for some research project, you need to have your CV. No, I understand, but that information is not relevant. We don't use it. Okay. There's no difference for us. Somebody who goes abroad and never come back. I mean, obviously, if we need to see their updates if they come back. But if they update but they're still abroad, we don't use that information in CV. We just use their automatic information. So it doesn't change. It changed only in the status of somebody being not even, because the returnee we see it from the affiliation, also from the publications. You shouldn't change the status. That's one. The STEM has 3 years of OPT. Most teams have 1 year of OPT. So I don't know if it changed. OPT is they allowed you to work in the US 3 years if you study in the US or in the US. And if you are not STEM, you are just allowed 1 year. So I think that it might have an impact. Okay, so difference in the conditionalities. It's not it's that in the US, because of the visa. Only in the US. In the US allows you to stay 3 years if you have a STEM career, and only 1 year if you don't study. Okay, so country of visiting fixed effects. Okay. Thanks. But yeah, our Colombian coach should know, but he didn't mention. Gracias, Tomato.